Buenas. Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Abrir Melón, vuestro podcast de confianza. Bienvenido de nuevo, Rubén. Hola, Rubén, ¿qué tal? Hola, gracias. Y bueno, ya sabéis, el programa Abre Melón, el podcast donde hablamos de las cosas que nos salen de las narices. O sea, no hay otra manera de explicar el podcast. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos... Tampoco es muy difícil de entender, ¿no? No, no. Simplemente hablamos y punto, y ya está. O sea, de lo que hablemos a lo mejor es difícil de entender, pero el concepto es Es bastante sencillo. simple. Sí. Sí. Y bueno, hoy vamos a abrir otra vez dos melones. Primero abriré yo uno y luego tú otro. Ujú. Y si quieres, pues puedo empezar ya. Y el melón, directamente voy a decir de lo que voy a hablar, o sea, voy a presentarlo, porque creo que el melón que voy a abrir hoy no es como para... Bueno, al final daré mi opinión sobre ello, pero creo que es una cosa que no todo el mundo ha pensado sobre ello, no todo el mundo ha... Porque, bueno, voy a empezar con ello y ya explico. O sea, Ujú. el melón que voy a hablar hoy es sobre la idea del determinismo. Y el determinismo es una cosa bueno, que no todo el mundo entiende o no todo el mundo ha pensado sobre ello, y es la pregunta de si el universo es determinista. Si las cosas que pasan en el universo están determinadas, pero no en el sentido de tenemos un destino al que tenemos que llegar, en plan, como si fuese una historia de libro o algo así, sino más bien Ujú. si todo lo que pasa en el universo se puede explicar conociendo todo lo que pasa en el universo en este momento. Como si de las condiciones que estamos en este momento actual se podría explicar todo lo que pasa en el futuro y claro, por la misma regla de tres, el pasado. O sea, si Ujú. por así decirlo, sabemos que si yo dejo caer una pelota, la pelota va a caer, ¿no? Pues el movimiento de Sí. la pelota es determinista. Claro, la gran pregunta es, en este caso, porque, bueno, hay que decir que esto es, hasta el momento, como no hay una eh, o sea, no hay una opción no cierta. O sea, no es decir, el universo es determinista, el universo no es determinista, o sea, no se sabe todavía. O cada uno tiene sus argumentos, pero es como una discusión. Ujú. Y claro, la pregunta no es sobre si las pelotas caen de manera determinista o sobre si los planetas se mueven de manera determinista. Aquí la pregunta va más allá y habla sobre si las personas actuamos de manera determinista o existe el libre albedrío, que es lo contrario a ser determinista, es que nuestras decisiones vienen por pues eso, un más allá y que no es una condición de nuestras propiedades físicas, por así decirlo, Ujú. que nos hace tomar nuestras decisiones. Entonces, de alguna manera la pregunta, para mí como físico, porque bueno, no lo sé si lo dije en el primer episodio, pero yo soy físico, esta Sí, creo que pregunta, lo dije yo, me parece. como que esta Dices pregunta eso. viene muy relacionada de si el universo es determinista con lo que yo hago para mi trabajo, porque al fin y al cabo yo intento simular bueno, la física, el mundo, el universo, lo que sea, Ujú. en mayor o menor medida, pero lo que intentamos hacer es simulaciones del universo. Y claro, la pregunta para saber si el universo es simulable, o sea, o sea, ¿tiene su sentido? ¿Es simulable? ¿Qué es simulable Ujú. y qué no? Y esto es lo mismo que decir qué es determinista y qué no es determinista. Y bueno, y lo primero también, para seguir con un poco más de definición, es decir que nosotros tomemos decisiones no anula el hecho de que el universo sea determinista o no lo sea, porque de alguna manera el determinismo es una escala superior. O sea, tomar decisiones se pueden tomar en base a una cosa determinista. O sea, tú Ujú. puedes tener la sensación de que estás tomando una decisión, pero esa decisión puede venir dada por tu genética, por tu composición química o por lo que sea. O sea, que estamos Ujú. hablando de O sea, que tengamos libertad de decisión, bueno, claro, que tengamos poder de decisión no quiere decir que tengamos libertad de decisiones. A eso es lo que voy. Ujú. Sí. Y bueno, me he escrito aquí una definición rápida de lo que es el determinismo es esta que dice que los sucesos que pasan en el universo no son totalmente aleatorios, sino que todo el futuro se puede predecir aparte del presente. Entonces, si tenemos un conocimiento pleno del universo, por ejemplo, si tuviésemos un conocimiento pleno del Big Bang, podríamos determinar todo lo que pasa en el universo. Ujú. Entonces, bueno, no sé si tienes alguna primera take sobre esto, alguna primera opinión. A ver, o sea, eso choca un poco con algunas cosas que yo tenía entendidas de la física. O sea, yo no soy ningún experto en física, por supuesto. Ujú, Pero algo he leído, algún vídeo visto en el que se explican cosas así un poquito así más por encima.
Yo tenía entendido que hay cosas en el universo, que hay leyes incluso que nosotros hemos eh, creado, por así decirlo, a partir de observaciones que son, o sea, que se basan en la probabilidad, ¿no? O sea, que parten de fenómenos que son aleatorios. Eh, La claro, cuántica, sin ir más lejos. aquí, claro, es que sea la cuántica, esto iba a ir más adelante, pero sí, la cuántica se basa en probabilidades, pero la cuántica es determinista. O sea, lo que dice Ya. la cuántica es que o sea, no hay sucesos individuales, por así decirlo, sino que todo se puede Ujú. explicar como una densidad de probabilidad. Bueno, no sé si me estoy metiendo demasiado a fondo. Sí, sí. O sea, Y, yo más o menos lo he entendido, pero igual sí que es pero demasiado. básicamente hay una densidad de probabilidad y esa densidad de probabilidad evoluciona, pero esa evolución de densidad de probabilidad es determinista. Ya. O sea, una vez sabes la densidad de probabilidad inicial, puedes saber cuál es la densidad de probabilidad en todo momento, por así decirlo. Siguiendo Ujú. unas leyes, pero de manera determinista. Pero claro, si tú fuera totalmente aleatorio, no seríamos capaces de simular nada cuántico. O sea, básicamente, si fuese todo totalmente aleatorio, todo lo que sea microscópico o atómico no seríamos capaces de simularlo o de entenderlo porque sería aleatorio. Entonces, de alguna Claro. manera, el hecho de tener una teoría que lo explique refuta que sea aleatorio. Ujú. Pero sí, Y lo mismo entiendo que pasa con, por ejemplo, con la entropía, ¿no? O sea, la entropía se supone que también es algo aleatorio, por así decirlo, que está basado en probabilidades. claro, está basado Aquí en... ya sí. Pero aquí, claro, está la diferencia entre estar basado en probabilidades y ser aleatorio. Ujú. Entonces, el problema es que nosotros entendemos el universo, lo que te digo, como una pelota que cae y, y parece ser que algunas cosas no se pueden explicar solo como una pelota que cae, sino como 1000 pelotas que caen, cada una lleva su trayectoria y cada una tiene una probabilidad de que suceda. Ujú. Pero en así, las 1000 pelotas, cada una de ellas individualmente es determinista. Solo Ya. que no somos capaces de... Porque nosotros, eso, entendemos la vida como sucesos individuales. Y quizás eso sea uno de los problemas de nuestro entendimiento de la cuántica y de... Pero bueno, o sea, a lo que Ujú. voy es, hasta el punto donde yo entiendo, lo estadístico se puede entender por aleatorio, pero por falta de como una teoría más profunda. Pero no porque Ujú. sea realmente aleatorio. O sea, esa aleatoriedad viene de no tener todos los conocimientos del sistema que necesitamos. Entonces, cuando hay, por ejemplo, tienes un puñado de grano de arena, si conocieses dónde está cada grano de arena, sabrías cómo van a caer, ¿no? En la mano, cuando Sí. una vez lo tiras, sabrías cómo van a caer. Pero el problema es que como no Ujú. tenemos un conocimiento de todos, lo hacemos como de manera estadística o probabilística, es decir, bueno, pues más o menos van a caer así. O Ujú. por segundo más o menos van a caer estos. Ese es el tipo de Sí, porque y interpretación. además, si aunque tuvieses un conocimiento de cada posición de cada grano de arena, de su tal, no sé qué, hay tantas variables y tantas cosas que pueden afectar que el cálculo Claro, sería complicadísimo claro, también. claro. O sea, pero eso no quita que, que no sepamos que el cálculo se puede hacer. Ya. O sea, sabemos que se puede hacer, lo que pasa es que es muy, claro, sería un cálculo muy intenso, o muy, vamos, imposible. Para nosotros ahora mismo imposible. Sí. Entonces, bueno, volviendo al tema del determinismo concreto o sea, esto tiene una consecuencia directa que no... Si el universo es determinista, tú no eres el que lleva a cabo tus decisiones, sino que esas decisiones te vienen impuestas por tu situación del universo, por así decirlo, por tu estado. Entonces, esto socialmente eh, tiene como pues eso, una implicación en lo que entendemos como sociedad, cómo se estructura la sociedad. O sea, yo, por ejemplo, un alcohólico no le puedo decir que es alcohólico por su culpa, sino que el universo le ha hecho alcohólico, por ejemplo. O Claro. alguien que mata, si existe el determinismo, alguien que asesina, no es un asesino, el universo le ha hecho ser un asesino. O sea, lo cual... Sí, no tiene la capacidad de elegir ser o no ser asesino. O sea, es como una especie de ilusión que nosotros tenemos, ¿no? Sí, eso es. O De que sea, estamos eligiendo, de que somos libres, pero en realidad viene todo determinado en sí. claro. Entonces hay una contradicción entre la justicia, por ejemplo, y el determinismo. Entonces, mucha de la gente que se opone al determinismo se opone en parte porque si no existe el libre albedrío, muchas de las cosas que hacemos o que decidimos en nuestro día a día,
o muchas de estas cosas estas verdades que aceptamos como ciertas en la sociedad, no tienen sentido, porque son precisamente basadas en que tenemos libertad de elección. Ya. Y bueno, te pongo una posible consecuencias aquí. Ya te he dicho, en el factor criminal, eh, si yo hago un crimen que no puedo controlar, entonces ¿por qué se me ha Ujú. de castigar? Claro. Yo no tengo la responsabilidad de que se me castigue. Ujú. Bueno, en este caso he estado leyendo que hay deterministas que dan como sus visiones de por qué se te habría de castigar a pesar de no ser responsable. Y bueno, por ejemplo, lo que proponen, eh, no sé, no me he apuntado el nombre, pero bueno, alguien dice de utilizar la cárcel como una cuarentena. O sea, tú cuando estás enfermo llevas contigo un virus que puedes hacer mal a otra gente y no es tu culpa. O sea, no eres culpable de tener el virus. Ya, Entonces, se te aísla para que no lo transmitas o no hagas daño a otra gente llevando ese virus. ya. Y este propone que la cárcel no es un castigo, sino una manera de ponerte en cuarentena para matar al virus de tu violencia, por ejemplo, por así decirlo. Ujú. Y bueno, yo creo que Pero claro, o sea, pero eso es la posición de un determinista. claro, eso es una posición para justificar que la cárcel sigue siendo necesaria en una sociedad en la que aceptamos que el mundo es determinista. Claro, pero no sé hasta qué punto ese argumento tiene sentido, ¿no? Porque si es determinista, el hecho de que tú metas a alguien en la cárcel o no lo metas. También, Quiero decir, eso. ¿Eh? también viene determinado por el... Claro. Entonces no va a cambiar nada, ¿no? O sea, el universo es lo que es. O sea, ese tío está en la cárcel porque algo antes ha provocado que ese hombre esté en la cárcel y algo antes ha provocado lo que ha provocado que ese hombre esté en la cárcel. Sí, No sé si me explico. sí, o sea, lo cierto es que ser determinista también como que tiene este paradigma de vacío, de que nada de lo que hagas Claro. tiene sentido y por qué vivimos o sea, en este paradigma de una sociedad o por qué luchamos por las cosas si todo Mm. viene dado, si todo viene... O sea, ¿qué sentido hay de intentar mejorar la sociedad o intentar mejorar la infraestructura o lo que sea si todo ya viene determinado por el Claro. universo o por el estado en el que estás o por el presente? Claro, o sea, la vida pierde el sentido un poco, ¿no? O sea, esa Sí, pregunta de qué hacemos aquí, a qué hemos venido, tal, no tiene ningún sentido no tiene ya, ningún sentido, ¿no? desde Lo esa cual, posición. la posición determinista también es una posición triste, en mi opinión. En plan, no. O Sí, sea, desde luego. es por eso mucha gente. Y claro, también hay que dejarse. No dejarse influir por los sentimientos. O sea, quiero decir, Mm. ¿qué es más bonito para ti como persona? Pues que existiese el libre albedrío, que mis elecciones las elija yo, ¿no? En plan, Claro. pero, claro, lo bonito no siempre es lo que hay en el mundo. Todo está ese Mm. balance también de sentimientos. Y en otra parte, otro sentimiento que tenemos es el sentimiento de elección, ¿no? Nosotros creemos que elegimos, o sentimos que elegimos, al menos. Tenemos esa ilusión. Tenemos, no sé si ilusión o experiencia, es que claro, porque yo ahora Mm. mismo no quiero decir ni que el determinismo es verdad ni es mentira. Entonces tenemos esa experiencia de que nosotros tomamos nuestras decisiones. Y es más, como tú tienes esta experiencia de que tú quieres sentir que estás tomando tu decisión, eh, es muy fácil dejarse ver y pensar que, claro, no es una ilusión, es la verdad. Soy, Claro. soy libre. Entonces, bueno. Mm. Y volviendo al tema este de los crímenes, hay otro determinista, tampoco me ha apuntado su nombre. O sea, mi labor de Hay que investigación es ponernos solo... ahí, hay que apuntarnos los nombres, ¿eh? Porque Sí, sí, queda un seguro que poco hay raro, alguien, ¿no? igual si llega algún momento que nos escucha la persona que haya formulado esta teoría y tal, va a decir, pero estos cabrones que están aquí diciendo mis cosas y no me mencionan. Me haría más gracia que les pusiésemos nombres aleatorios, en plan, Agapito Sí, López dijo lo de la cárcel y Julián Pérez dijo lo de lo que voy a decir ahora. Bueno, pues el doctor Julián Pérez, de la Universidad de Cambridge, dice que otra manera de ver esto de los crímenes es que hay verdades útiles para la sociedad que no tienen por qué ser verdades totales, pero se aceptan como útiles, se aceptan como verdades porque son útiles para la sociedad. Y un ejemplo que ya. pone él es el de todos somos iguales. Eso es una verdad que, bueno, eso no es verdad, o sea, realmente eso no es verdad. Ninguno de nosotros es igual, Ya. pero es una verdad útil que hace que la convivencia sea mejor. Ujú. Entonces, todo este tema de la criminología y todo este tema de eh,
Bueno, pues cualquier cosa de estas. O sea, de ojo por ojo o cosas así, todas estas verdades, no necesariamente son verdades, pero se pueden aceptar por útiles si eso mejora la experiencia de la convivencia humana. O sea, y en este sentido, el determinismo se puede quedar apartado del factor social porque Ujú. la sociedad, pues seguimos viviendo en una sociedad y nuestras experiencias siguen estando en el marco de una sociedad. Entonces, a pesar de que tú pienses en el determinismo, no deberías llevar a cabo tus acciones en bases al determinismo. O sea, Ya, básicamente dice que aceptar el libre albedrío para temas sociales y de justicia es una verdad útil. sí. O sea, es algo que no sabemos Sí, si eso no es, ¿no? Si tenemos libre albedrío o no lo tenemos, pero el hecho de aceptarlo es algo que nos viene bien. eso es. Ya. Porque el hecho de no aceptarlo también, pues, claro, tiene consecuencias Implica que que, nuestra sociedad no tiene sentido. Nada de lo que hemos construido a lo largo de todos estos miles y claro. miles de años tiene ningún sentido. Y lo cierto es que incluso los deterministas, yo no creo que ninguno de ellos viva su vida en base a ser determinista. O sea, igual que, por ejemplo, Claro. creo que la gente religiosa o la gente no religiosa vive su vida en base a esos valores, los deterministas Mm. no creo que vivan su vida en base a ser determinista y a decir, bueno, pues yo, que me, lo que me venga, ya está, no, o sea, Claro, nadie yo me vive dejo así. hacer. Sí, me desentiendo. Yo, Que sea lo que Dios quiera, ¿no? Dios, Literalmente. bueno, claro, aquí hay otro tema que, Como Dios, en este caso lo que estamos hablando nosotros, el universo o las condiciones en claro, las que se genera. porque Dios en el determinismo, o sea, la existencia de un Dios es posible, claro, pero tiene que ser un Dios pasivo, o sea, de alguna manera el determinismo también implica que todo lo que pasa en el universo está contenido en el universo. Ya, Entonces, puede existir un Dios, pero tiene que ser un Dios que crease el universo y que a partir de ahí dijese, bueno, pues lo dejamos correr. Con estas normas lo dejamos correr. No, yo no me inmiscuyo. O sea, por ejemplo, dentro del determinismo no tendría sentido las multiplicaciones del pan y los peces, por ejemplo, porque cayendo en el católico, que es la religión que nosotros conocemos más, que habrá otros sí. milagros de otras religiones que nos conozcamos, pero Ujú. todo lo que pasa en el universo tiene que estar, eh, pues eso, explicado por el universo. Claro. Y claro, en ese sentido, pues no tiene sentido que un dios decida que, pues yo qué sé, que en la Tierra va a haber vida. Ya. A no Pero ser, claro, el Dios podría ser también esa, ese, como ese ente que controla lo que ocurre. Quiero decir, o sea, tú dices que los deterministas, o sea, lo que tiene sentido con la teoría determinista es que que el Dios simplemente crea, ¿no? Como que pone a correr una simulación, por sí, así decirlo, sí, ¿no? sí, sí, Le da el play sí, y que pase lo que tenga que pasar. sí, yo le pongo pues eso, mi simulación con mis parámetros y, o sea, el mundo va a funcionar así, o sea, el universo va a funcionar así, estas son las leyes que rigen el universo, y a partir de ahí que pase lo que tenga que pasar. Y no puede intervenir en lo que ocurra. No puedo intervenir porque entonces el universo no es determinista, porque una intervención, claro, el determinismo es contrario a la intervención. Si interviene Ujú. alguien, el universo no está determinado, está siendo elegido por la intervención de Dios. Pero es alguien que está fuera, que está por encima de ese universo. Sí, Porque claro, alguien que crea el universo de la nada, por definición no puede formar parte de ese universo, ¿no? Tiene que estar por encima, tiene que sí, estar fuera de esa dimensión, ¿no? sí. Pero en base a esta idea de que el determinismo, o de esta definición de que en base a todo el presente podemos predecir el futuro y el pasado, claro, esto ya estaría Ujú. contrario, porque en base al presente no podemos predecir que venga alguien de fuera y afecte al futuro o al pasado, o haya afectado al pasado, Claro. porque él no está en el universo en este momento, por así decirlo. Ujú. A lo mejor podría existir otro determinismo, pero no es esta definición de determinismo, claro. Ya. En esta solo entra un dios pasivo. Pero es que esta teoría, de todas formas, yo estoy pensando que igual, o sea, es imposible De falsear, sí. claro, Ni de demostrar ni de falsear, sí. eso es. Bueno, esto pasa en muchas cosas en la filosofía y por eso Y también desde hay luego, tantas no existe la interpretaciones. duda. Sí, Porque claro, o sea, ¿qué ocurre si, o sea,
entonces por esta, bueno, es que claro, también puede ser. Es que lo que estamos hablando, o sea, ahora se me ha ocurrido el tema de los viajes en el tiempo, por ejemplo. Ujú. Viajar que bueno, eso. Porque viajar al futuro sí que se puede hacer y está demostrado que se puede viajar al futuro, tal. Pero viajar al pasado, ¿qué ocurriría si viajaras al pasado? O sea, viajar al pasado también está permitido. Por Por, el determinismo. o sea, por el determinismo dices. Vale, vale. O sea, físicamente está permitido viajar al pasado. Sí, pero se requerirían cantidad de energía y condiciones tan extremas que básicamente es como decir que no se puede. Y a lo mejor lo Ya. que viajarías al pasado sería, yo qué sé, un milisegundo. O sea, teóricamente se puede, Teóricamente se puede, prácticamente, básicamente no. pues ya. Pero sí. Y viajar al futuro, pues un poco de lo mismo, parecido, vamos. Sí, lo que pasa, bueno, viajar al futuro sí que o sea, pues lo que digo, que a lo mejor son nada, la escala de femtosegundos, ¿no? No, pero eso, Pero yo, si te en el refieres. momento en el que tú estás montado en un coche, técnicamente ya estás viajando a otra velocidad en el tiempo respecto a alguien que está en la calle Claro, parado. pero aquí entramos en la relatividad general y no es viajar al futuro, sino es que tus distintas escalas de tiempo sean distintas. O sea, Eso. pero no es un viaje al futuro como decir, desaparezco un segundo y en el siguiente y ya estoy en 1000 años, ¿sabes? No es un Para viaje. ello tendrías que Bueno, acercarte mucho a la velocidad de la luz, ¿no? sí, sí. Pero en este viaje, Ya. en esto del tema del viaje A, siempre como que se deja ver un poco la descontinuidad de ahora estoy aquí, Sí, ahora estoy allí. En plan, no estoy sí, entre medias. Y en este caso, lo que tú estás diciendo, sí estarías entre medias. Entonces no claro. sería un viaje como tal, sería pues no sé, desplazamiento rápido, por así decirlo. Pero claro, a lo que iba yo. O sea, imagínate que ocurre algo. O sea, tú vives tu vida, ¿no? Y de repente dices, joder, me arrepiento de esto. Si existieran los viajes al pasado, Ujú. tú podrías volver al pasado y deshacer eso de lo que te arrepientes. O, yo qué sé, viajar al pasado, lo típico que se dice, si pudieras viajar al pasado, matarías a no sé quién, a Hitler, por ejemplo. Sí. O sea, eso, si se pudiese viajar al pasado y alguien lo hiciese, volviera al pasado y mataría a Hitler cuando tuviera 20 años, Ujú. o cuando estuvo en la cárcel, por ejemplo, o sea, eso va en contra del determinismo. Porque al Eh, final tú estás interviniendo en una realidad que ya ha ocurrido. No sé si me explico. yo creo que de alguna, o sea, no lo tengo claro, porque tampoco soy el experto, pero yo creo que de alguna No, por manera eso, no, sí, te pregunto sí, por tu opinión, por tú sí, que quieres. según lo veo yo, sí, sigo en contra de lo. Porque claro, está el tema que siempre se habla de que crearías una línea temporal que no ha existido. Hmm, Entonces, en esa línea temporal, o sea, si hay dos líneas temporales, entonces ya el universo no es determinista, porque ya hay dos líneas temporales, como dos realidades, por así decirlo. claro. Entonces ya no es. Pero el hecho de que un determinista te podría decir a lo mejor que el hecho de que tú vuelvas para atrás en el tiempo está determinado, ¿sabes? Que se generen esas dos líneas temporales está determinado o está predefinido. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, Por eso te decía antes lo de que es una teoría que es un poco irrefutable, ¿no? Que es como. sí. O sea, yo creo que, o sea, claro, porque también pienso que lo de viajar en el tiempo es fumar porro, o sea, no es. Sí, O desde sea, luego. no, tampoco es un ejemplo que te pueda refutar una teoría. Quiero decir que está ahí sobre todo, claro, atrás en el tiempo, digo. En el futuro no. El futuro sí, sí, vale, sí es válido, pero atrás en el tiempo como que es un poco de una cosa muy cogida por las pinzas, que realmente no pasa, que si pasa no lo Sí, puedes demostrar, porque como demuestras tú que alguien no ha viajado ya en el tiempo, al pasado. También pues claro. es un poco cogido por pinzas. Lo que hizo Hawking, ¿no? Creo que fue Hawking, Sí, el experimento ese de que montó una fiesta para viajeros en el tiempo y no se presentó nadie. sí, lo anunció en el futuro. Lo anunció una semana después y no se presentó nadie, algo así, ¿no? Eso Sí. Sí, que, que, es. Ho- que, que Hawking, que Hawking también hacía fiestas en la casa de Epstein, ¿no? Que... Sí. Bueno, bueno, bueno. Eso da para otro. Yo creo que eso da para otro melón, ¿eh? Digo, presentó una fiesta en la casa de Epstein y no se presentó nadie Igual sí que se presentó mucha gente y ahí, no yo creo. salió. Eso es. No les dejaron no presentarse, de hecho. Bueno, Pero yo respeto. creo que ese melón igual no se puede abrir No, no, no. porque no lo tiene.
No, a lo mejor que Laura Trump, ¿no? Que va a sacar la lista. O... Que se encargue él, que tiene más poder que nosotros. Pero Bueno, sí. Claro, es que el tema del viaje al pasado yo creo que es una fuente de contradicciones, ¿no? Y sí. A de ver, cosas que no tienen sentido. por ejemplo, un poco volviendo a la semana pasada, pero todo nuestra teoría de causalidad, o sea, todo, porque nosotros creemos, también esto es una cosa del ser humano, que todo viene causado por algo, ¿no? O sea, que la línea de Mm. causalidad solo va en una dirección. Claro, Y el una viaje, causa no puede ser o sea, una consecuencia no puede venir por una causa que es ella misma, ¿no? Por así decirlo. sí. O por por una causa que sea provocada por ella misma. Claro, Entonces, en general, el viaje al tiempo rompe muchas de nuestras concepciones. sí. Pero sí, yo creo que el viaje en el tiempo no estaría. O sea, si se pudiese viajar en el tiempo de verdad, no estaría. O sea, entonces el universo. No podría ser determinista. Sí, no lo sé. Pero según lo veo yo, no que tendría cabida en el determinismo. Ya. Pero claro, el determinismo, es que fíjate que yo lo estoy empezando a ver por cómo lo estoy concibiendo como algo parecido o sea, una especie de negacionismo o algo así, ¿no? Porque los negacionistas tú le dices, no, es que la curvatura de la Tierra se ve desde si, o sea, hay un montón de fotos de la curvatura de la Tierra y ellos te dicen, no, es que eso es un montaje de la NASA, eso es una cosa para que nos engañan para que seamos borregos, tal. O sea, lo veo un poco parecido, o sea, no tan a tal nivel de extremo Sí, pues, de, de de- de absurdismo, sí. autoengañarte, ¿no? Sí, Inventarte paridas para argumentar, pero sí que lo veo un poco como que eso, que puedes, que cualquier cosa que tú le digas a alguien que es determinista, te la puede rebatir con el propio determinismo. o Y sea, decirte, no, es que eso el viaje en el tiempo, pues sí, es que eso a lo mejor está determinado ya antes. Y no, a lo mejor esa decisión que tú has tomado de volver atrás en el tiempo ya viene determinada, todo eso estaba escrito cuando se creó el universo, sí. ¿sabes? Yo creo que, claro, bueno, luego hacia el final, voy a hablar de una par de cosas más y voy a volver a esto. Vale. Porque creo que te va a sorprender. Ujú. Entonces, quería volver a decir lo que iba a decir antes, que la física, o sea, Ujú. nosotros, la física, todo lo que simulamos en física, todo lo que sabemos de la física, viene basado en determinismo, claro, en plan, no determinismo, pero el movimiento de materia, eh, ¿cómo se dice? No orgánica, de materia no viva, todo ese Sí. movimiento es determinista, creemos. Inerte es la palabra Ujú. que buscaba, inerte. O sea, el movimiento de la materia inerte es determinista. O la química, que también de alguna manera es materia inerte, también es determinista. O sea, pues si yo echo este compuesto con este compuesto en esta disolución y con este porcentaje de cada reactivo, entonces lo que voy a obtener es esto. Punto. Sí, No. siempre ocurre, ¿no? El 100% de las veces ya lo puedes Sí, probar millones y millones de veces que sí. siempre ocurre. Claro, que es parte del método científico, que siempre que lo haga se pruebe, no, si no, no sería científico. O sea, Claro. parte del método científico es que todo lo que se diga sea independiente de la prueba que se haga. O sea, de... Ujú. Entonces, y bueno, y por último, la biología, los bloques de construcción de la biología o de la medicina, pero bueno, en concreto de la biología, al fin y al cabo son la química y la física. Son las proteínas, son las enzimas, son el ADN, o sea, quiero decir, creemos hasta este punto que todo lo que hay en nuestro cuerpo es químico. O sea, el estudio del cerebro, por ejemplo, se hace desde la perspectiva de la química, también se hace desde la perspectiva de la psicología, pero no es el estudio del cerebro ese, es más bien el estudio de las emociones o reacciones que salen del cerebro, no en sí el cerebro. Sí. Entonces, todos estos estudios se hacen desde el punto de vista de física, química o, bueno, no sé si Ciencias exactas, ¿no? sí, sí. O sea, no sé si tiene otro nombre también, pues bioquímica, biofísica, no sé, nanopartículas, lo que quieras, como lo quieras llamar. Pero todo Sí. se hace desde el punto de vista desde intentar explicarlo con física y con química. Ujú. Entonces, aquí, eh, bueno, y repito que para la física, según yo entiendo la física cuántica, y bueno, creo que, dado que estoy haciendo un doctorado sobre ello, puedo hablar de ello, a lo mejor no como un experto mundial, pero eh, Pero con algo de criterio, con sí. algo de criterio, la física Sí. cuántica, según yo la entiendo, es determinista.
Solo que se Ujú. basan no en, pues eso, un evento único, sino en probabilidades de distintos eventos. Pero una vez tienes esa distribución de probabilidades, a partir de ahí es determinista. Entonces, Ujú. aquí el final y la reflexión que traigo para el final, para terminar, es si tratamos la vida, todo lo que tratamos del cuerpo humano, lo tratamos de manera con las ciencias exactas, y estas ciencias exactas, todas ellas que sabemos que es determinista, ¿cuál es el motivo que nos hace pensar que la vida no es determinista? O sea, quiero Ya, decir, ¿qué indicio hay de que la vida no es determinista? Si todo lo que hacemos y todo lo que conseguimos explicar de manera exacta y, o sea, como por así decirlo, si te pones a pensarlo de manera razonada y tranquila y sin ujú, sentimientos, claro, sí, claro, también tienes que eliminar tu percepción personal de tu elección, claro, porque eso también está ahí. claro. Pero si eliminas esa percepción personal y te vas a cosas, por así decirlo, razonables y científicas, no hay ninguna indicación de que la vida no sea determinista o que el universo no sea determinista. Ujú. Entonces, en ese sentido, para mí, y esto ya es opinión personal, tiene más sentido ser determinista que no serlo. O sea, es más razonable Claro. ser determinista que no serlo. Aunque, o sea, no es que yo me identifique como un determinista, que estoy seguro de que es determinista, porque no lo tengo Ujú. tan claro, pero creo que pensando y razonando todo lógicamente, tiene sentido el posicionarse del lado de, vale, el universo determinista. Ya. No sé cómo te he dejado esta última apreciación. Pues la verdad es que no me lo esperaba. ¿No? Porque no, porque sé que es a lo que vamos. O sea, es que no sé por qué, pero se me va todo el rato la cabeza al negacionismo y estas cosas. O sea, quiero decir, también si tú quitas toda tu percepción y toda lo que a ti te parece el negacionismo, el terraplanismo, por ejemplo. O sea, siempre con las teorías terraplanistas tú vas a poder explicar lo que estás viendo, aunque la teoría implique decir que nos engañan, que nos mienten, que no sé qué. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, pero aquí hay dos partes más, claro. Porque yo, según lo veo, estas teorías negacionistas como el terraplanismo, por ejemplo, Mm. muchas de ellas se basan en experiencias personales. O sea, es Sí, al contrario, se basan en experiencias personales y no en razonamientos lógicos científicos que dan resultados. O sea, claro. el negacionismo está más bien en el lado contrario del espectro. Ujú. Porque, pues eso. Y pues las fotos, por ejemplo, tenemos fotos de la Tierra o de la Luna, que se ve a simple vista y se ve que es un mínimo que es un disco. Sí, Y un disco que además, o el Sol o cualquier otra cosa, que rotan. O sea, que no. La Luna en concreto la vemos siempre del mismo lado, pero eh, claro. Por eso ellos Júpiter, lo usan como argumento para decir, es que es mentira, no es redonda, es plana y te dicen lo claro. de que rota a la misma velocidad Pero si te vas a que gira. Saturno, Júpiter y todo eso, eso sí que rotan de manera distinta que la Tierra. O sea, que esos, Sí, si los vis, claro, pero eso no se ven a simple vista. Entonces, como ellos no han visto un telescopio en su vida, no saben que hay fotos que tienen varias caras. O sea, y mínimo, de la mínimo también, sí, sí, hay fotos de la cara oculta de la luna también, también. sí. Sí. Sí, sí. Pero ¿qué es lo que te digo? Que es a lo que voy, que ellos dicen, no, pero es que eso es falso, eso es un montaje. Pero aquí es como que, mi forma de verlo, desechas los hechos razonables y te quedas con una teoría en la que tú te ves como inteligencia superior, por así decirlo, del resto. Yo estoy viendo algo que no ven. Es que es esta sensación de yo veo algo que ellos no ven, ¿no? Ujú. Y te quedas con tus experiencias propias. Por ejemplo, esto de yo he ido al mar y el agua no se curva. Bueno, vale, pero es que, ¿cuál es la curvatura de la Tierra? Es que para ver el agua curvarse 1 metro tienes que. Y 1 metro ni siquiera te darías cuenta. O sea, es que, Mm. por ejemplo, hubo este experimento famoso de un terraplanista que en un lago de no sé cuántos metros hizo un agujero a la altura de la Tierra del lago, Ujú. a 1 metro de altura los dos. Uno era con un agujero y otro con un agujero con una láser que iba en línea recta y se veía que se desviaba, yo qué sé, 2 centímetros o 5 centímetros, lo que sea. Y que no se veía la luz en el agujero. No se ve la luz en el agujero.
Claro, pero esta gente no ve esas evidencias, o sea, no quiere ver esas evidencias. No quiere verla así. Pero aquí estamos más bien hablando de que hay una cosa que no es, o sea, el determinismo, volviendo al determinismo. Una cosa que Ujú, no es debatible, o sea, no es debatible, no es refutable, es como ujú. decir, Dios existe o Dios no existe, ¿verdad? Y hay una parte lógica de tus experiencias que te hace pensar que sí existe el libre albedrío, y hay otra parte lógica de los razonamientos científicos que te hace pensar que no. Ujú. Entonces, eh, como que lo veo al contrario de que te quedas con la parte lógica de los razonamientos científicos en vez de con la parte lógica de tu experiencia. Ya. No te, Sí, sí, sí. no te convence. Sí me convence, pero me cuesta. O sea, me cuesta pensarlo así. Pero es lo que dices tú. A mí me está costando como separarlo un poco de mi experiencia, ¿no? Joder, Claro. yo he tomado decisiones en mi vida, en plan. Sí, sí. Eso es verdad, sí. Yo he tomado la decisión aunque sean chorradas, de ir a este restaurante a cenar un día o de comprarme estas zapatillas y no las otras, ¿sabes? Ujú, ujú. Joder, o sea, pensarlo de otra manera es complicado además porque es lo que dices tú, este tema no es algo que la gente Claro. suele pensar, ¿no? Y me incluyo dentro de ese grupo de gente que no lo suele pensar. O sea, yo la verdad es que no lo había pensado. Para la gente, claro, es que lo que te digo, para mí como físico, pues si intentas simular algo, una pregunta que viene después es, ¿se puede? O sea, ¿tiene Mm, sentido? Entonces, claro, tiene sentido hablar de esto de vez en cuando, o al menos darle un pensamiento. sí, Pero si eres cajero del Mercadona, pues claro, no vas a pensar esto mientras estás allí pasando las cosas, pasando los productos. Es normal. sí, sí, sí. Es que, joder, mira, ahora me has hecho pensar. No, Creo que es un tema complicado, es un tema complicado. en vez de hacer pensar a los oyentes, te hago pensar. Nos hacemos Claro, bueno, pensar de eso también, está bien, también, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Además, ahora no creo que tengamos muchos oyentes. Si no pensamos nosotros, no creo que haya ningún oyente ahí Ahora que para hay pocos, pensar. pensamos el doble. Pero sí, sí, es que, claro, y esto choca con un montón de cosas pues es lo que dices, desde nuestra propia sociedad y cómo nos organizamos y tal, hasta la religión, por ejemplo, o sea, en la religión muchas veces se basa en el libre albedrío, ¿no? O sea, Dios Sí. nos dio el libre albedrío para que nosotros pudiésemos elegir si pecar o no pecar, ¿no? Ujú, ujú. Entonces también choca con eso, choca con tantas creencias, tantas cosas que están Sí, a ver, arraigadas dentro de nosotros que es complicado planteárselo de otra manera. creo que también en parte, como te ha venido de nuevas, este Ah. razonamiento, por eso también es muy difícil de primeras decir, joder, tienes razón. Porque no digo que tengas razón, digo No, o que de sea, primeras aceptarlo es. y además tu razonamiento o sea, tiene sentido y por eso precisamente me está haciendo pensar. Porque si me hubiese dicho cuatro chorradas, pues diría, bueno, esto es Sí, sí, sí. una parida y ya está. ¿Sabes lo que te quiero decir? También otra cosa que también pienso es que esto, bueno, igual es tus sentimientos y eso. Pero si eres ateo o agnóstico, sobre todo Ujú. ateo, y eres determinista, tu filosofía de vida es muy triste. O sea, o sea, quiero Sí, decir, porque un átomo estaba colocado en un sitio en el Big Bang y otro en otro y por eso estás aquí. nada de lo que pasa, eh, tengo yo poder de cambiarlo, por así decirlo. O sea, todo lo que pasa está así y no y va a ser así. Y Sí, encima, cuando me muera, no va a haber un cielo o algo que me recompense por mi sufrimiento en la tierra. O sea, es que es triste, ya. ¿eh? Apagas de repente, dejar de estar y Sí, punto. sí, sí. Porque el Es universo además bastante. lo ha decidido así. O sea, Mm. tócate la polla. ¿Con qué, con qué criterio, no? Sí. Porque ¿Quién se cree que es? si todavía crees en un dios pasivo, pues dices, bueno, vale, me estoy comiendo esta mierda de determinismo en el universo, pero luego Pero cuando me luego iré a muera, un, vamos, a un paraíso determinista. sí, vas a tener ahí una fiesta que. Ya, Pero no. hostia, claro. Sí, sí, joder, pues. Es que claro, ahora tengo la cabeza, o sea, no sé si voy a poder plantear yo mi melón. Que- Tengo la cabeza que me echa humo. Estas a mil opciones de cómo lo puedo refutar, cómo lo puedo refutar, venga. Claro, es que es eso, porque es lo que dices tú, que no, tampoco hay manera de. O sea, no hay nada que te diga que el universo no es determinista. Claro.
O sea, Viéndolo desde el punto de vista que has planteado tú. que esto es lo de siempre. O sea, por ejemplo, el determinismo se puede decir, a mi manera de entender, se puede Mm, llegar a refutar y decir, vale, el universo no es determinista. Si encontramos la pieza perdida que dice, vale, esto no es determinista. Punto. Ya está. Pues como esto no sí. es determinista, el universo no es determinista. Punto. Mm, Pero no se puede probar que el universo es determinista. ya. Porque no hay nada un hecho único que te demuestre que es determinista. Entonces, Ujú, claro, y por eso creo de nuevo que si un día hablamos de religión, mi razonamiento va a ser parecido, que como no hay nada que demuestre que no es determinista, pero sí hay varias cosas que parecen demostrar que es determinista, pues lo lógico es quedarte con la opción que no se puede que es más demostrar. Como no se demuestra ninguna de las dos y una no se puede demostrar, la lógica es quedarte con la que no se puede demostrar. No sé si esto sí tiene sentido. con la que no se puede demostrar. Claro, claro. O sea, tenemos una opción, algo en lo que no se puede demostrar, pero Ujú, durante millones de años se hubiese podido demostrar, entre comillas, ¿no? sí. O sea, hay dos opciones, que sea A y eso se pueda demostrar, y que sea B y eso no se pueda demostrar. Ujú. Y durante un millón de años hemos tenido opciones para demostrarlo, Y no se ha y nunca demostrado. se ha conseguido. Si te lo presentas así, ¿qué dirías? Pues que lo más probable es que sea la opción que no se puede demostrar, ¿no? Ujú. Pues ese es un poco mi... y- Claro, a ver, yo también creo que nos faltan puntos de vista aquí. sí. Porque, por ejemplo, volviendo a lo que decías tú de tema de un asesino que asesina, y que entonces, como no tenemos libre albedrío, no tiene sentido castigar. Ujú. O sea, sabemos, o por lo menos eso tengo yo entendido, que las personalidades de la gente se forman, o sea, tienen un componente genético, que eso va de la mano del determinismo, ¿no? O sea, es Ujú. genética, son cosas que pueden venir predefinidas, de tal. Pero también tienen un componente social, de tu entorno, de dónde te crías, con qué compañías te juntas cuando eres pequeño, ¿no? Cómo te tratan tus padres, qué educación te dan. Ujú. Eso también se puede explicar desde el punto de vista del determinismo. O sea, ese entorno viene determinado Claro, es que por... todo lo que está en el universo, o sea, Ah, como decir, sí, como que todo lo que está en el universo, si el mundo es determinista, todo es determinista. Quiero decir, que la mm. genética es muy claramente determinista, ¿no? O sea, como es más fácil de explicar que es determinista. Sí, o sea, tú juntas este padre, o sea, esta persona de la sociedad, esta otra persona de la sociedad, y juntas los genes y pues te da esto. Si Sí, hay recesivo recesivo, te da recesivo. Si hay sí, recesivo dominante, te da dominante. sí. Que dentro de la aleatoriedad, pero quiero decir, una vez has hecho los cálculos, cuando sale tu ADN, esa genética Sí, es fácil entender que tu genética es determinante, es sí, determinista sobre ti. Pero sí. claro, la pregunta es si tu alrededor, tu entorno, Mm, también es determinista, pero es que de alguna manera tu ADN y tu entorno es lo mismo. O sea, quiero decir, ¿dónde está el límite para lo que es determinista? ¿No? claro. Claro, porque tu entorno se basa en las personalidades de la gente que tienes a tu alrededor, que tienen un componente genético y un componente social. Ujú. Ese componente social viene dado por, Claro. eh, o sea, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Sí. Vas, Un paso para atrás, un paso para atrás, un paso para atrás y todos se explican con lo mismo. O sea, no. claro, sí. Y bueno, otra cosa que te iba a decir es que, claro, esto lo he empezado a pensar más en los últimos meses, pero yo siempre, o sea, en mi vida, siempre había asumido, no sé por qué había asumido que el libre albedrío existía. O sea, como que Mm. no, nunca había pensado que Es que era. es que la sociedad está estructurada en base a que existe, Sí, ¿no? Yo creo que es claro, algo que llevamos, pero... claro. Y, y una cosa que había pensado era que el universo, yo siempre había pensado que el universo era simulable hasta el punto de la existencia de la conciencia. O Mm. sea, porque pensaba que el libre albedrío era. O sea, el libre albedrío no se puede simular, claro. No, si la elección la toma el jugador, por así decirlo, no, eso no se puede simular. Entonces yo Claro, a lo pensaba, mejor, o sea, con números aleatorios o algo así, pero claro, es que también están definidos los números claro. aleatorios. Entonces del Big Bang Mm, hasta la existencia del Homo sapiens o lo que sea, o del Homo sapiens y ni siquiera del Homo sapiens, de, yo que sé, de los peces, por ejemplo. mm.
hasta ahí se podía simular. O de las amebas, me da igual. Hasta ahí se podía simular. Pero a partir de ahí pensaba que no. Pero cada día pienso más, ¿y qué se diferencia? ¿Y qué pasó? O sea, ¿cuál es el corte? Entonces yo creo Mm. que Pero claro, la conciencia también es algo, por así decirlo, que viene determinado por la genética, ¿no? sí, claro. Quiero decir, hay mutaciones y tal, y en algún punto tiene que llegar el momento en el que nuestro cerebro es capaz de desarrollar conciencia. Que yo no sé si todos los animales tienen conciencia o no. No lo tengo claro. Conciencia, claro, depende cómo definir la conciencia, supongo. Tiene Yo instintos. creo que no saben que existen, o sea que, Sí, muchos y sé que animales. hay animales que lo saben. ¿Quién? Por ejemplo, los delfines Mm, son capaces de reconocerse en un espejo y sí, saben que son ellos a lo que están mirando. Ellos saben sí. Yo creo que que, que- que son algo. la mayoría de los animales no tienen. Claro, depende cómo defines la conciencia, pero en general no tienen conciencia, tienen instintos, ¿no? O sea, Mm. no son capaces de reflexionar como tal, sino que en base a lo que el entorno les echa, actúan directamente, o sea, como de Y en manera. base a unos inputs, ¿no? A unos estímulos externos, ellos actúan Sí, y reaccionan. sí, de manera de reflejo casi. A ver, Un reflejo. eso estaría, no sé, estaría bien invitar a alguien que sepa de animales y hablar sobre esto, porque, claro, yo no sé qué animales sí o qué animales no, o por ejemplo, qué se diferencia la conciencia de un delfín con la de un humano. O sea, quiero decir, Claro. no sé, yo tampoco me considero mucho más inteligente que un delfín, ¿no? O sea, Ujú. Tenemos otras capacidades, diría yo. claro, yo no puedo hacer un chorrito por la espalda, Pero me puedes insultar. Yo no te puedo insultar a ti. ¿sí? Bueno, Que no sé, vamos, que nos entendamos, ¿no? claro. O sea, mi siguiente visita al zoológico, a llamar hijos Ya puta a todos los tiene. delfines. Le vas a abrir, ¿no? Al primero que pilles por ahí, al primer vigilante que. Bueno, con esto yo creo que mi melón, y espero que yo creo que sea un buen melón, que es algo que quien nos escuche, la poca gente que nos escuche, tiene con qué pensar. Ujú. Entonces, Desde luego que sí, desde luego que sí. pues si te parece, hacemos una pequeña pausa y volvemos en un momento y vas tú con tu melón. Ok. Hasta ahora. Bueno, pues vamos con el segundo melón, ¿no? Vamos, sí. Yo creo que va siendo hora. ¿Estás listo? Después de la conversación que hemos tenido sesuda de determinismo. Sí. Yo creo que voy a aflojar un poquito, va a ser más suavecito este, aunque también vamos a tener que pensar. Además, te voy a pedir bastantes opiniones porque me interesan. Ujú. Pero bueno, yo creo que va a ser más flojito. Lo merece Eh, también relajar un poco. sí, sí, sí. Que, a ver, el otro día, o sea, además me hace especial gracia acordarme de esto porque, o sea, estábamos, mi pareja y yo, creo que fue nada más levantarnos o algo así. Y entonces a ella le había mandado su jefe un artículo de una revista que no recuerdo cuál era, una de estas que son de estas que son que van al clickbait y estas cosas, ¿no? Que te ponen el titular ahí para Pero que tú pinches y. una revista tipo, no sé, El Mundo, El País o lo que sea. No, o sea, no No, de. no, no, no. O sea, era una revista de estas que tampoco tienen Ah, mucho renombre. O sea, vale, vale. de las revistas que van al clickbait, de estas que cuando tú te metes en Google en el móvil te salen artículos ahí, Sí, sí. Vale, vale. cosas de estas. Sensacionalistas, por así decirlo, ¿no? Ujú. Y hablaba de las nuevas generaciones en el mundo laboral de ahora, ¿no? Pues sobre todo hablaban de la generación X, perdón, de la generación Z en concreto. Eh, pregunta, Em, ¿la generación Z es desde qué edad a qué edad? Sabía que me ibas a preguntar eso y tengo aquí apuntado todas las generaciones que hay. O sea, está la generación silenciosa, que son los niños de la posguerra, ¿no? También se les conoce así, que van del 30 al 48 según esto. Esto es un artículo de La Vanguardia, ¿vale? Esas sí que son fuentes. No, pero no, pero esto vale, no. Te iba a decir que era del INE, pero es que también tengo datos de la población que había en el 2015, de cada Bueno, una de las generaciones. Pero bueno, sí. Es de La Vanguardia. Por lo menos es un periódico conocido, ¿no? sí. Luego están el baby boom, los boomers de toda la vida, que son del 49 al 68, según esto, más o menos.
entre finales de los 40 y finales de los 60. Luego está la generación X, que yo creo que es la generación más o menos de nuestros padres, que es entre los finales de los 60, finales de los 70. Luego viene la generación Y, o los millennials, que es entre los 80 y los 90 o mediados de los 90. Y luego viene la generación Z, que según La Vanguardia lo pone entre el 94 y el 2010. Pero he visto otros sitios en los que lo ponen desde el 2000 hasta la actualidad, cosas así. Nosotros, si tuviésemos que ser alguna, o sea, porque claro, nosotros parece que como somos niños del milenio, porque somos, bueno, no hace falta que Sí, digamos cuándo somos, pero básicamente nacimos justo antes de empezar el milenio. Pero no somos, sí. nosotros no somos millennials, nosotros somos A ver, generación Z. según esto sí. Lo que pasa es que luego las características que pone aquí dicen que los millennials se caracterizan porque son o porque crecieron con el inicio de la digitalización, que yo creo que es nuestro caso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando era pequeño, yo no tuve un teléfono con internet hasta que no tenía yo 13 14 años. Sí, No recuerdo mal. sí, pero también dicen, o sea, yo qué sé, o sea, como que según otra definición que he visto yo por ahí, como que son más de la gente de 30 que tiene ahora 30 y pocos años, 33, Sí, que son 30, más de los 80, ¿no? sí, que son la gente que cuando tenían 10 años no había casi nada y a partir de ahí empezó a haber ordenadores, el MP3 el Walkman y cosas así, o sea, bueno, Sí, son definiciones tampoco, me da igual. sí. Lo que pasa es que luego la generación Z pone que crecieron con la expansión masiva de Internet Es que eso somos y redes nosotros, sociales y cosas de esas. ¿Tú crees que somos nosotros? O sea, yo la sí, primera red social que recuerdo es Twenty sí. y ahí ya teníamos. A ver, yo, bueno, con 13, 14 años, según entramos al instituto ya había 20, seguro. Yo creo que estamos en medio de los millennials y de la generación Z. Estamos ahí intermedia. Pero bueno, me Sí, viene mejor que sea por la generación Z por lo que te voy a contar en el ahora. límite estamos, sí, estoy de acuerdo. Estamos ahí en la frontera, yo creo, sí. Pero bueno, yo creo que nos podríamos considerar generación Z Nos también, viene sí. mal, o sea, nos viene lo malo de las dos partes, ¿no? En plan, Sí, eso el es. poco trabajo que tienen los millennials y el déficit de atención que tiene la generación Z. Tal cual, tal cual. Entonces, eso, o sea, en el artículo que hablaba eso de cómo se adaptaban las nuevas generaciones, sobre todo la generación Z, al mundo laboral, como que nos ponían a parir, o sea, nos dejaban fatal, muy de que éramos vagos, no sé, mira, de hecho tengo aquí puesto lo que ponía en el artículo, falta de motivación, falta de iniciativa, falta de habilidades de comunicación, falta de profesionalidad, pocas habilidades para resolver problemas, o sea, no respondemos bien a las críticas y nos ofendemos con mucha facilidad, somos ofendiditos, según el artículo este de la El rigor. revista Niche, sensacionalista. Eso es. Entonces, eso es lo que digo, no, o sea, como que estamos un poco mal pintados ahí nos ponía un poco a caer de un burro el artículo. Y claro, en el artículo este también mencionaban el tema de la generación de cristal, que es un tema un poquito, podríamos decir, escabroso. Tampoco, bueno, yo no lo considero polémico tampoco. Bueno, no Yo, sé. Depende de cómo se use, puede llegar a ser polémico, yo creo. No, sí, o sea, yo creo que hay temas más polémicos ahora sí. mismo Sí, en pero el mundo. si lo digo yo, no, la gente los ofende, pero si lo dice alguien de 50 años, a lo mejor les molesta más. Eso es. Sí, yo creo que eso es lo de siempre, ¿no? Es como que si lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Que si un negro dice la palabra the N-word, no pasa nada, y si lo Sí, dice, pues eso. sí. Em, pues eso, he buscado el concepto este de generación de cristal en Google y he encontrado más o menos esto, ¿no? O sea, pertenecen a esta generación todos los nacidos después del año 2000, ponía aquí. Pero yo creo que es lo que dices tú, estamos ahí. Estamos ahí, porque bueno, nosotros somos decimos la edad, ¿no? No pasa nada. Sí, somos 97, sí. Somos del 97, entonces estamos ahí los dos en la frontera, ¿no? Y se caracterizan sobre todo, más que por haber nacido, o sea, por ser generación Z, se caracterizan porque sus padres son de la generación X, ¿no? Que es lo que estamos hablando de los que estaban ahí también después del baby boom, ¿no? Ujú. Finales de los 60, principios de los 80, o finales de los 70, mejor dicho. Que son personas que sufrieron muchas carencias cuando crecieron, ¿no? Y que tuvieron medidas disciplinarias más drásticas, ¿no? Allí, pues en esa Se época, juzgaba, si sí. la homosexualidad está muy mal vista, como tu hijo fuese gay. Quiero decir, o sea, si tú eras gay en aquella época cuando eras joven, eso no, tú no lo podías decir, tenías que estar encerrado en el armario, por ejemplo. Ujú. Había mucho más. El tema de la salud mental también era un tema tabú, que no se hablaba nada, entonces la gente tenía muchos problemas, pero no los decía. Entonces, por eso, era una generación que creció con,
Sí, con la con dictadura en mucha la que lo hice, de seguía siendo dictadura, pero ya empezaba a abrirse cada vez más un claro, poquito, pero claro, pero naciendo no de lo una suficiente. dictadura, sí, Eso. Entonces, esta generación, la generación X, o sea, los que serían nuestros padres, como que siempre han trabajado mucho para que no nos falte de nada, ¿no? Todo esto que se dice de que hemos vivido mejor que nuestras, bueno, por norma general, ¿no? sí, Eso, que no quiero, no trato a mi hijo como me trataron a mí, quiero que mi hijo lo tenga todo, que sea lo que yo no pude ser. Es una frase muy típica, ¿no? Yo creo que para mi hijo lo que yo no... yo ya aquí ya no estaría del todo de acuerdo, en plan, como que para mí, Ya no está de acuerdo. o sea, hay gente que es así, y pues no es que parece que si digo esto voy a criticar a mis padres, pero no lo digo por mis padres, pero me da la sensación de que sí que hay mucha gente que piensa, de esa edad, que piensa que nosotros deberíamos haber sufrido un poquito más, que sufrir, como, o sea, no tanto como sufrieron ellos, pero haber sufrido un poquito más como para hacerlo más, Para curtirnos, para ¿no? curtirnos, sí. Ya. Yo con esto sí que estoy un poco de acuerdo en el sentido, o sea, es una frase que he escuchado un montón de veces en mi casa, ¿no? Yo quiero, o sea, tú estudias, yo por ti te pagaría los estudios y tal, no sé qué, porque yo quiero que tú Sí, tengas las oportunidades que yo no tuve de estudiar y de no sé qué, sí, 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 y de hacer lo que quieras. sí, yo no digo que de boquilla no sea verdad, o sea, que la gente no lo diga, sino que muchas veces en la práctica no creo que eso sea totalmente lo que se... O sea, que la No, práctica... claro, O sea, que ellos sí que lo piensan sobre... O sea, sí. no es que activamente piensen, ah, le voy a joder, sino que Mm, a veces en la práctica no lo llevan tan así, pero sí. sí. O sea, sí que lo he escuchado también, no, no es... Mm. Y yo personalmente, yo creo, en mi caso sí que puede ser así. O sea, en el tema de los estudios igual es un mal ejemplo, porque sé que hay gente que no puede permitirse pagar los estudios de sus hijos y tal. Y yo en mi caso, por ejemplo, yo pude estudiar gracias a ayudas Sí, que había del gobierno, becas, cosas de estas, ¿no? Pero a eso me refiero, ¿no? Que antes, por ejemplo, mi padre, por ejemplo, se tuvo que poner a trabajar porque no había dinero y hacía falta trabajo. Y mi madre igual, mi madre se puso a trabajar con 14 años y estuvo trabajando, se vino a Madrid a trabajar sí, sí. con 17, 18 años, estuvo interna en una casa que era, pues era la criada, básicamente. Pues Sí, trabajos de ese estilo. sí, Y eso es algo que nosotros hemos tenido que sufrir, por ejemplo, porque hemos sí. tenido esa libertad Yo creo que de todos poder... conocemos, también conocemos gente que está en esa situación, pero todos conocemos casos de gente mayor que nosotros, de nuestros padres, lo que sea, pues eso, o que para estudiar necesita trabajar, o que directamente como no había dinero, aunque él quería estudiar, tenía que ponerse a trabajar y ya está, y tuvo que dejar sus estudios, o Que es algo que está volviendo a pasar ahora. está volviendo a pasar, pero aún así que yo creo que obviamente no es tanto como antes, claro. No es tanto como antes, por supuesto. También Por eso porque digo que se controla más, no, claro, ahora no se puede trabajar con 14 años, o sea, claro. ahora con Ujú. 16 y con unas condiciones y bla, 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 no es tan Sí. fácil. Pero sí, o sea, yo creo que puedo llegar a entender el tema este Sí, de la definición que he encontrado, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, o sea, el artículo este o sea, me hizo pensar, esto pasó hace ya unas cuantas semanas y todo este tiempo está como pensando y le da muchas vueltas a la cabeza de, joder, o sea, ¿qué aspectos son diferentes en nuestra vida respecto a nuestros padres, por así decirlo, ¿no? A la generación X esta, famosa, ¿no? Era ujú, la generación X. ujú, ¿Y en qué nos diferenciamos de ellos? Y, por ejemplo, dice aquí lo que dice que la generación Z, la circunstancia histórica de la generación Z es que creció con Internet, ¿no? Y con la expansión de Internet, redes sociales, el mundo interconectado, todo esto. Entonces, que además esto va muy a colación del melón que abrí la semana pasada, ¿no? De la sí, de la fama con las fama, redes sociales. Todo. sí, Entonces, claro, o sea, está pensando cómo las redes sociales, o sea, qué efecto han tenido en nosotros, ¿no? Por ejemplo, en la forma de comunicarnos con el resto de gente, de interactuar. Yo no sé si a ti te pasa, pero por ejemplo, mis padres llaman por teléfono y les da igual. O sea, ellos no tienen ningún problema. Pero a mí, por ejemplo, hablar por teléfono me genera una ansiedad brutal. sí, cuesta. A mí no me genera o sea, no me voy a morir de ansiedad por hablar por teléfono, pero si puedo poner un WhatsApp y hacer lo mismo, lo voy a poner por un WhatsApp, aunque tarde 10 minutos más. Sí. Pero prefiero hacerlo por WhatsApp, sí. O pedir una pizza por internet en vez de pedirla llamando por teléfono. Sí, 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 sí. Pues a mí eso como que me...
O sea, yo creo que eso es parte del entorno en el que nos hemos criado y cómo hemos crecido, ¿no? Parte de, o sea, es culpa de la generación a la que pertenecemos, Ujú, ¿no? A la generación Z. ujú. Claro, eso yo creo que se puede traducir un poco a la forma que tenemos de interactuar también, o sea, ya que no sean cosas de estas de llamar por teléfono para, yo qué sé, llamar al seguro o pedir comida a domicilio, cosas de esas, sino ya, pues como decía aquí en el artículo este, por ejemplo, en el mundo laboral, que es algo ya más importante, ¿no? Algo que tiene más Sí. empaque, que tú en tu trabajo no seas capaz de desempeñar tus funciones porque no eres capaz de comunicarte. Yo, o sea, no sé si, es que, claro, el artículo ese que has leído es totalmente sensacionalista y Sí, aparte que obviamente eso no lo ha escrito una persona de 20 años, o sea, eso lo ha escrito alguien que tiene de 45 para arriba y que de alguna manera también busca clickbait y confrontación en parte, que los mm, jóvenes lo cancelen y eso le haga hacerse famoso o lo que sea, o sea, sí, pero sí que creo que una cosa que yo a mí me pasa y que conozco mucha gente que le pasa es como tenemos una incapacidad de expresar nuestra voluntad, o sea, de como, como no somos capaces de decidir y aunque tengamos una decisión tomada, somos incapaces de expresar esta decisión, o sea, ya, no nos anteponemos para decidir, no, o sea, es como siempre tomamos mucha precaución de, oye, ¿y tú quieres hacer esto? Oye, ¿y quieres hacer esto? ¿Y quieres hacer aquello? ¿Qué ofreces? Como que nos falta esa capacidad de decisión y somos un poco, pues eso, demasiado pasivos en ese sentido. Y si eso lo llevas al entorno laboral, pues claro, como dices tú, pues es más difícil comunicarse, más difícil hacerse ver también, o sí, sí, que a lo mejor de otra manera o para otra gente, pues o te hacías ver o no desde pequeño, o te hacías ver o no, pero nosotros como tenemos comunicación con tantas redes sociales y tanta comunicación no directa, claro. no sé, Ahora nos cuesta, ¿no? Nos sí. cuesta. Seguimos necesitando eso, ese tema de que te tienes que hacer ver, ¿no? De que tienes que. Voy a usar el verbo destacar, aunque igual no es el más adecuado. Pero no tenemos esa habilidad porque no la hemos adquirido desde pequeños, ¿no? No hemos tenido que, pues eso, que enfrentarnos a ese tipo de situaciones desde que éramos pequeños. Ujú, Otro tema importante que yo creo que nos diferencia mucho, yo creo que en este caso es algo positivo. Yo creo que en este caso hemos mejorado con respecto a generaciones anteriores, es el tema de cómo gestionamos la salud mental, ¿no? O sea, la visión que se da a la salud mental ahora, la visión, no, perdón, la visibilidad que se le da a la salud mental y cómo la gestionamos. Ahora, ir al psicólogo es algo normal, es como el que va a cortarse el pelo prácticamente. O sea, sí. cualquier persona va al psicólogo si ve que lo necesitas y Y incluso hay mucha gente que lo dice abiertamente, que antes a lo mejor sí que ibas igualmente, pero te lo callabas, por si acaso. Pero eso ahora es. no pasa tampoco nada por decirlo abiertamente. Sí, tú dices que antes decías que ibas al psicólogo y eras prácticamente un loco, ¿no? O sea, el psicólogo era para la gente que estaba mal Sí. de la cabeza. Y ahora el psicólogo es algo que, pues eso, que la gente va y punto. Y no tienes por qué tener ni siquiera un problema en tu vida que afecte a tu salud mental. Simplemente vas porque te ayudan a gestionar tus emociones, porque tal. También Y la gente lo habla mucho más abiertamente, ¿no? sí que hemos mejorado mucho, pero también porque es que antes estábamos en una situación muy mala. O sea, no. Aún así creo que hay mucho que mejorar. Vamos, seguro, claro, Sí, siempre, desde siempre se puede luego. mejorar, pero como que es que antes lo ignoraban totalmente. Que no. O sea, cuando nuestros padres eran jóvenes, de niños, de verdad, No existía ajo y agua, ya está, directamente. no. Sí. Estás mal, pues no te rayes, ¿no? Si te rayas, no te rayes. No te pongas triste. Ya está. Claro, no estés triste, no llores. Sí, o sea, y también yo creo que aquí, o sea, es lo que dices tú, hay que mejorar mucho todavía, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, tú pides, porque el psicólogo es algo caro. Ujú. O sea, no todo el mundo, por desgracia, se lo puede permitir. Es verdad que hay psicólogos en la seguridad social, Sí, pero claro, no hay ni de lejos suficientes. sí. O sea, para conseguir un psicólogo, que es lo que dice siempre, para conseguir un psicólogo en seguridad social, necesitas estar casi un año con depresión o lo que sea. O sea, Tienes que tener un problema, sí. de verdad, no te vale con. Y durante un Que tiempo también un largo. poco porque la seguridad social al final está, o sea, es un recurso, somos muchos en este país y es un recurso muy importante y tampoco puedes utilizar un psicólogo de la seguridad social para alguien que simplemente va a aprender a gestionar su emoción tal, no sé qué, o sea,
Claro, pero también hay, Entiendo que se le puede dar prioridad, por así decirlo, a gente que tenga problemas. aquí hay otro melón que es el hecho de cómo está planteada la seguridad social y o sea, la salud. Que está en, o sea, la salud, la seguridad social, solo se plantea en la cura, pero no hay nada o casi nada que tenga que ver con la prevención. Desde luego. Y el psicólogo o sea, el psicólogo es más preventivo que también de cura. Pero un psicólogo, o Mm, sea, a lo mejor 5 sesiones con el psicólogo en un momento te ahorran 50 en el futuro, ¿sabes? sí. O con un psiquiatra que te receta medicamentos que cuestan un pastón. Ujú. O sea que bueno, eso también es otra conversación, que bueno, es otra conversación distinta, pero también es interesante Sí. que sea así la seguridad social. Y es algo que se hace con otras enfermedades, ¿no? Más graves, como Sí, puede ser algunos tipos de cáncer, tal, que se hacen chequeos. sí, pero también podría decir que, por ejemplo, para la nutrición, que puede ser no o sea, sí, prevenir, supongo. Prevenir en el sentido de disminuir las posibilidades de que tengas cáncer. Sí. Y no hay casi tampoco nutricionistas en Ujú. mientras que, Así que, claro, yo creo que no hay nutricionistas, ¿no? no estoy seguro, la verdad. Puede ser que no los haya, ni siquiera así. Yo creo que no los hay, yo creo que hay. Ah, no, algún nutricionista tiene que haber, pero no sé si para gente obesa o cuál es o para hospitales o cosas así, o cuál es el rollo, pero Sabemos de alguien que sí, nos sabría contestar la pregunta, yo sí, creo. sí, Algún día hablaremos de esto, igual podemos invitar a esa persona. sí. Igual que de psicología también podemos invitar a otras. Mm. Sí, o sea, yo creo que el tema de la salud mental es algo que lo que hemos mejorado con respecto a anteriores generaciones, pero creo que también es algo que hace que como que no seamos compatibles, ¿no? con las generaciones anteriores. Porque, claro, yo por ejemplo, tengo una anécdota, cuando yo estaba haciendo mi tesis, claro, tú estás haciendo la tesis, entonces, pero hay chavales que vienen por detrás, que hacen TFGs, TFMs, cosas de estas, ¿no? Entonces están en tu grupo de investigación o en tu departamento, lo que sea, y lo están haciendo. Entonces tú ves cómo los chavales vienen al laboratorio, hacen sus cosas, se van. Y hubo un chico que de repente dejó de venir. Un día no dejó de aparecer, no Sin avisar, contestaba los correos. No sé qué. ¿Mm? sin avisar a nadie ni decir nada. Bueno, a mí personalmente no me avisó. Y a mis compañeros tampoco. Y claro, un día pues fuimos a preguntar y dijimos, "Joder, ¿qué ha pasado? Porque este chaval le ha pasado algo, ha dejado el máster, porque era un alumno de TFM, creo, o sea, que estaba haciendo el máster. Ha dejado el máster, no sé qué, y nos dijo la que era su directora que había pedido, que había, ¿cómo se llamaba? Dispensado una convocatoria. Que había dejado pasar la convocatoria, ¿no? Del TFM por temas de salud mental, porque tenía mucha ansiedad, porque tenía problemas, tal, no sé qué. Y claro, yo vi la reacción que tuvimos nosotros, que somos, o sea, nosotros me refiero a mis compañeros que son que eran de mi edad, más o menos, ¿no? De nuestra generación. Y la reacción de personas del grupo que eran más mayores, y era como que había gente, los que eran más mayores decían como, va, que Qué flojos. vaya razón de mierda, literalmente, ¿no? Para dejar de hacer un TFM. Si tú estás mal y tienes ansiedad y tal, te jodes, te aguantas y tiras para adelante. Y es como, claro, esa gente en una empresa son los que tienen el poder de decir tú estás fuera, tú despedido, tú te quedas, no sé qué. Ujú. Entonces creo que por ahí viene un poquito también el tema este de la incompatibilidad entre la generación Z y las generaciones anteriores en el tema laboral, ¿no? Yo, o sea, estoy totalmente de acuerdo y es esto algo que había pensado mucho y también es otra anécdota porque, bueno, aquí donde vivo yo en Alemania conocimos a una chica que trabajaba en un colegio que era bilingüe porque era española Sí. y, y el colegio como que se centraba mucho en el tratamiento de los sentimientos de los niños, o sea, que eran muy asertivos con los niños y se centraban mucho en eso. Y como eso, como que Ujú. cuidaban mucho. A lo mejor si tenían que regañarles no les podían gritar, sino que tenían que ser como muy asertivos con ellos y cosas así. Sí, intentar como que entendieran por qué lo que hacían lo estaban haciendo Sí, mal sí, pero y por qué claro, había que hacerlo mal. eh, estuvimos hablando y nos puso algún ejemplo de que una vez un niño le había tirado una botella de agua entera a una niña en la mesa, o sea, a lo mejor sin querer, pero y le echó la bronca. Y claro, la primera reacción que te hace es, ¿pero qué haces? No sé qué. Y Ujú. habían ido los padres a hablar con ella porque no podía gritar a su hijo. O sea, porque el hijo había venido a casa.
y como le había subido la voz, pues estaría disgustado y se lo contó a los padres fueron a hablar con ella para echarle la bronca. Y mi sensación a base de eso es que esos niños eran pececitos en un estanque de tiburones. O sea, van a ser, pues eso, en la empresa la gente son tiburones, o sea, es verdad. Si No puedes hay llevar, tanta asertividad muchas veces. claro, no, o sea, tú eres útil para la empresa, pero si alguien te puede comer para subir en la escala, te va a comer. Mm, Y sí que es verdad que les hace incompatibles, o sea, bueno, o somos incompatibles. Yo, por suerte, por desgracia, o sea, no estoy tanto en el escalón de ser súper asertivo y súper... O sea, creo mm. que podría mejorar mucho Y en que alguna eso. bronca te has llevado. Sí, y, o sea, podría mejorar mucho en eso en las dos direcciones, pero en plan, tanto en entender más a la gente como en ser, o sea, en tener mejor salud mental yo. Ujú. Pero me da la sensación de que, pues eso, de alguna manera no les entrenas para la dureza de lo que es la vida. O sea, que de alguna manera, Sí. claro, este es el ejemplo muy claro de niños que desde pequeños se les trata de una manera muy, muy especial comparado con lo que Ujú. luego es el mundo, fuera de eso. Claro. Pero sí que estoy de acuerdo que en ese sentido de solo por bajar el listón o por tener un listón distinto, como que cuesta ser compatibles. O sea, no sé si diría que somos Mm. incompatibles, pero a esos niños estoy seguro que les va a costar. Y si Sí. no les cuesta porque los padres tienen dinero y les enchufan o lo que sea, pero si O van a una porque son muy empresa de buenos cero, piensan. sí, Mm. sí, sí. Si van a una empresa de cero y a ganarse el trabajo desde el principio, Complicado. sí, Porque en cuanto tengan algún problema o algo así. sí, Ujú. sí, Pero que en realidad, si lo piensas, bajo mi punto de vista, es la forma correcta en la que yo encararía los problemas, ¿no? Con asertividad, con tranquilidad, con calma, y yo creo que así es la mejor manera para solucionar cualquier inconveniente claro, o sea, sí, que pero ocurra. como que no todos los problemas, o sea, quiero decir, no todos los problemas se pueden solucionar con asertividad, o sea, hay problemas que son problemas que tienen que ver contigo y con, ni siquiera con una persona, sino con el entorno, o con tus capacidades o con lo que sea. Mm. Y cómo llevas esos temas no tiene que ver con lo asertivo que sean con el resto de personas, creo yo. Ya. O sea, quiero decir, y por un ejemplo, yo hace un mes estuve en el hospital ingresado Ujú. y eso es una putada. Y no por muy asertivo que haya sido yo con las personas, la persona conmigo deja de ser menos putada. Ya. Entonces, estás en una batalla personal mental que no es, o sea, que solo se gana con fortaleza mental, o sea, no es, porque Y, a todas vistas es una putada, o sea, no, sí, sí, claro. Y que es algo que no es culpa tuya. Porque sí, estás en el hospital porque has tenido un problema de salud y no es un problema de salud que te hayas provocado tú. claro, no En le puedes echar función la culpa a nadie y del no tienes, uno era, sí, ¿sabes? Que estuvieras haciendo el imbécil y te partieras un brazo. sí, sí, sí. Claro. Entonces, co- Mm. creo que esta gente, pues, bueno, a lo mejor no, a lo mejor ellos son más fuertes mentalmente que no, que yo, pero como que no se les entrena tampoco las frustraciones de la vida. Ya. Y si te soy sincero, creo que eso es uno de los gran valores que tiene el doctorado. Que comes mierda, o sea, Tope. sí. Y entonces Tú solo, además. estás 2 años seguidos frustrado y alcanzas un nivel de fortaleza mental que, Envidiable, ¿no? sí, es casi como esto de... eres como insensible casi, ya. En plan, tienes tanta fortaleza mental que te vuelves insensible a la frustración casi. Sí. Que ya no la notas, no dejas de sentirla. Sí. Y bueno, Es supongo que verdad. para mucha gente de nuestra generación también a lo mejor necesita un periodo así en una empresa o en una... O sea, Claro, el problema es que el doctorado, al final estás haciendo, o sea, tú estás haciendo tu doctorado, estás haciendo tu investigación, tal, no sé qué, y tú te estás comiendo tu mierda, pero el problema es que en una empresa, tú te estás comiendo mierda, pero es que el hecho de que tú no seas capaz de sacarla adelante perjudica a la empresa, ¿sabes? sí, Y la empresa no aguanta, dice, pues yo necesito que tú trabajes, no estás trabajando fuera de aquí, contrata a otro. sí, Es como que el momento en el que tú llegas a la empresa ya es como demasiado tarde igual, ¿no? sí. Sí, para mí hay otra diferencia también que es que en el doctorado como que trabajas para ti mismo, de alguna manera. O sea, trabajas para el Sí. grupo, pero trabajas para ti mismo, con el objetivo de ser doctor. Mientras que en Ujú. la empresa esa motivación no se ve tan clara. O sea, ¿para quién estás trabajando? Claro. Un señor que a veces ni conoces, ¿no? Claro, Es para un el personaje. beneficio de... Sí. Entonces, Ya. bueno, sí.
Hay temas de motivación también, y eso sí. ¿Qué más cosas? Bueno, también tenía por aquí apuntado el tema del activismo y de la justicia social. Esto es otro melonaco, ¿eh? Ujú. Yo qué sé, feminismo, los vegetarianos, Sí, de hecho, la comunidad trabajadores, LGTBI, cualquier sí, este cosa. tipo de cosas. O sea, es algo que también nos diferencia mucho de las anteriores generaciones. El tema, pues esto, de apoyar causas, de apoyar a los colectivos menos favorecidos, ¿no? Mm. O más desfavorecidos, mejor dicho. Eh, por ejemplo, el tema del colectivo, esto es tema polémico aquí, ya sabes que en cualquier momento pisas, Sí, pisas mal y te pegas el leñazo, se te pero va bueno, el yo lo voy a sacar. tobillo y un mes de Te va el baja. tobillo y te lo rompes. Pero el tema del colectivo LGTBI es algo que antes, bueno, de hecho, antes creo que lo he mencionado, ¿no? Que antes era tabú, no se podía ni tocar y ahora es todo muchísimo más abierto. Nadie le importa que tú te vayas a la calle Sí. y te enrolles o sea, que se enrollen dos tíos en un parque y tal. Antes hacías eso y te caía una paliza, probablemente. Sigue siendo, o sea, quiero decir que el mundo no es de Chupi todavía, o sea, no, pero sí que también se ha mejorado mucho. Sí, o sea, se ha mejorado mucho respecto a, que es igual que antes, que tampoco había margen para empeorar, ¿no? O Claro, sea, o sea, si querías empeorar tenías que colgarlos de los pulgares, a lo mejor, o algo sí, así, ¿no? Del campanario del pueblo. sí. Pero eso yo creo que es algo, o sea, estoy intentando como hacer una defensa de nuestra generación, ¿no? Entonces yo creo que es algo que no, que en lo que hemos mejorado a lo largo de todos estos años, de pues aceptar a una persona que no es igual que tú y simplemente, ya no aceptarla, sino que te dé igual. Yo creo que lo importante es eso, que te dé igual lo que haga el resto de gente, que no te moleste, ¿no? Sí, la indiferencia, por así Y decirlo. Sí. porque yo lo veo así, yo a lo que aspiro es que tú ves una pareja homosexual por la calle y que te dé igual. Que ni siquiera tengas que decir, "Ah, mira, esos homosexuales hay que apoyarles". Esto me recuerda a que no sé si te habrá pasado a ti, esa sensación de ves a alguien, por ejemplo, por la calle que va andando hacia ti, pues con una deformidad física o algo así, y claro, tú Sí, lo has visto y te afecta, claro, o sea, no quieres hacerle sentir mal, pero tú lo has visto y ves que aquello no es normal. Entonces, sí, haces como que miras al horizonte y pones cara de que no te importa, de indiferencia, claro, como para disimular que lo has visto. Y, a ver, eso no es que te importa, no es que te. O sea, quiero decir, para ti eres indiferente, pero claro, te choca de primeras. Entonces, de primeras lo te ves, choca, claro, porque tú ves a una persona que le falta la nariz claro, claro. y dices, hostia, le falta la nariz, tengo Sí, que disimular sí, pues disimular es el que lo que el veo, shock, ¿no? sí, poner cara de. Bueno, yo solo iba andando, ¿eh? No, ni me he No fijado. me fijaba, ¿no? Ya. Pues pero yo creo que es a lo que se tendría que aspirar. Es que, bueno, es que el tema este de la deformidad física igual es algo muy, Sí, muy muy llamativo. extremo, ¿no? Porque al final te choca, o sea, es algo inconsciente, ¿no? Sí, Tú ves a alguien pues eso, que le falta una oreja y dices, coño, le falta una oreja, sí, es porque no más es algo que llamativo. sueles ver. Pero yo creo que eso es con el tema yo creo que pasa mucho con el tema del colectivo LGTBI. Mm. Que tú ves o sea, que tú vayas por la calle, veas a un hombre con tacones y que a la gente, y que te da igual, ¿sabes? Te voy a decir Que, una ni- cosa, que- aquí en España, o claro, nosotros desde nuestra perspectiva de ser de Madrid, o porque yo creo que en Madrid la gente es como muy homogénea, o en general es bastante homogénea. O sí. sea, sí, O también que vas con tanta prisa que ni te fijas, ¿no? sí, sí, pero quiero decir, en Madrid, o sea, también hay góticos, también hay gente, pero en general la gente es bastante homogénea. O sea, hay gente rara, pero no es, o al menos mi sensación es que es bastante homogénea. Y más nosotros que somos de un pueblo, que allí sí que somos totalmente homogéneos. Pero aquí en Sí, Alemania hay mucha gente muy rara. Entonces, como hay tanta gente muy rara, es difícil destacar, ¿sabes? ya. Ser el más loco entre los locos es difícil aquí en Alemania, o ser el más llamativo entre los llamativos es. Es Entonces, complicado, tienes que forzarte, ¿no? Para llamar la atención. como que de alguna manera también, pues eso, la no homogeneidad ayuda a no destacar, porque cuando todo es raro, pues entonces nada es raro.
Sí. Y el problema es que a lo mejor en Madrid en concreto somos muy, pues eso, muy homogéneos o parece que la gente no muestra que, pues si eres gay, pues ir con la pareja de tu novio, pues no es más raro que pasear a un pato o a un gato, ¿sabes? Que hay gente que hace esas cosas. Sí. Pues a lo mejor hay que empezar a ser más raros en la vida. Mm. Pues sí, o a ser como queremos ser en realidad, ¿no? Sí, sí, sí. En plan, Porque yo creo que todo el mundo tiene su parte de que oculta al mundo, ¿verdad? Su parte secreta, su parte, voy a llamarla oscura, por así decirlo. sí, más que Esto no lo puedo oscura, hacer. a ver, en mi caso, más que oscura es como lo contrario, es como colorida, ¿sabes? En plan, que me Sí, gustaría ir a la calle como Elton John a los conciertos, casi, en plan, estaría guay. con gafas rosas así Sí, de sí. tal, redonditas, O sea, pantalones con purpurina con lentejuelas. sí, sí, o sea, como... Y no lo hago, pues porque creo que no queda bien estéticamente o no me quedaría bien a mí o lo que la gente diría, pero como que de alguna manera no nos llevamos, no nos dejamos llevar por esta parte más, no Sí. sé, de showman o de... Mm. Pero a mí me pasa con auténticas chorradas, como por ejemplo, o sea, el tema de... Yo, por ejemplo, si voy a ir a un centro comercial, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, un sitio donde haya mucha gente, no sé por qué, pero me da cosa ponerme chanclas o sandalias o cosas así. Es una chorrada, pero es que me genera ansiedad, ¿sabes? Sí, Y yo creo que es por eso, porque digo, joder, es que voy a ir como yo normalmente en verano, obviamente en invierno no, en mi casa voy en chanclas, claro. me da la sensación de que es como si saliera con zapatillas de andar por casa. Sí, como ir en pijama por la Claro. calle, sí. Es Mm. como... Sí. Como si fueses en pijama, efectivamente, o con un albornoz en vez de con un abrigo o algo así. Entonces es como, es una chorrada, pero me ocurre. Y a mí me gustaría que el mundo fuese de lo contrario, que tú pudieras hacer lo que te dé la gana, siempre y cuando, obviamente, no salgas a la calle a pegar puñetazos a la gente, pero que Joder. tú puedes hacer lo que te dé la gana, que nadie te diga nada, nadie te mire. O sea, sobre todo estéticamente estaría... O sea, creo que nadie puede negar que estéticamente, o sea, ¿por qué no se podría hacer lo que te dé la gana? De... Claro. Pues ponerme un pantalón súper apretado o ponerme uno súper ancho. O muy colorido o muy poco colorido. O sea, ¿qué O hay de un malo? pantalón rosa y una camiseta roja. Claro, Combinar rosa y rojo, ¿por qué claro. no? Puedo. Igual que con las decisiones de tu pareja, pues, de los gays o sea, ¿por qué no? ¿Qué hay de malo? O sea, ¿a quién estoy haciendo daño? Claro, es que es algo que no, pero es curioso porque no, o sea, hay gente que sale a la calle y le llama la atención y mira y dice, uy, esto, o sea, ¿qué tal? O la típica frase está que yo creo que dicen más las generaciones anteriores, de si yo, que hagan lo que quieran, En pero su en su casa, casa, ¿no? sí, ¿Por qué? sí, ¿Por qué va a ser eso? Porque, en plan, o sea, tú puedes salir con tu mujer y darle un beso a tu mujer en la calle y este no puede salir con su novio claro, y claro, darle un beso. sí, sí, de Pues luego, yo creo que es algo que también hemos mejorado mucho con el poco respecto poder que a... tenemos aquí en el podcast, alentamos a la gente a que salga a la calle A con que los se la brazos, sude todo. a que se la sude, efectivamente, sí. Eso es, a los tres que nos estáis oyendo. Claro, y eso también viene con que si ves a alguien súper raro, no le critiques, o sea, no le... Claro, porque no puedes hacer lo que tú quieras y luego esperar para que nadie te diga nada y luego tú sale que fustigas a la gente por lo que hace, o sea, no... Totalmente. Claro. Pues nada, mañana para el trabajo a ver qué me pongo. Mañana yo voy a ir en calzoncillos. Voy a Ah, pasar frío, pero voy a ir como quiero. Flow Capitán Calzoncillos, ¿eh? Calzoncillos y capa. Ojalá poder vestir como el Capitán Calzoncillos por la calle. Pero eso, el tema ese de la justicia social y del activismo y tal, que nos hemos ido un poquito. Sí, Pero yo creo que es algo también en lo que hemos mejorado, joder, respecto a sí, épocas sí, anteriores. Y desde luego, sí. bueno, yo creo no, es algo en lo que hemos mejorado seguro. Si Vamos. miras la estadística del vegetarianismo y el veganismo en España, por ejemplo, estoy Mm. seguro que en los últimos 10 años pues habrá subido, ¿qué? Un Muchísimo 5% o un 10% de la población. Es que... más, yo creo que más. Sí, sí. Yo creo que más. Bueno, los últimos 10 años igual no, pero los últimos 30 o 40 sí. O Sí, sea, sí, los sí, últimos 30 o eso igual. 40 era Sí, sí. Del 1 al 15 o al 10 o lo que sea, no sé, o al 5 me da igual, pero sí. muchísimo, muchísimo. Sí. Luego, ¿qué más? A ver qué tengo que preguntar. Es que claro, ya hemos ido tocando cositas que iba a hablar, pero bueno, hay alguna que... Mm, Lo que voy a decir ahora, a colación de la anécdota que contabas de los niños, ujú. sobre protecciones y tal.
la fragilidad, ¿no? Por eso comentaba antes también lo de la generación de cristal. ¿Cómo reaccionamos ante críticas? O sea, ¿cómo nos sientan las críticas? ¿Cómo Ujú. interactuamos con una persona a la que no... O sea, ¿a ti no te pasa que tú como que intentas caerle bien a la gente, o por lo menos no caer mal, ¿no? No Sí, destacar, no ser una persona polémica. sí, sí. A mí eso me ocurre mucho. Yo intento no llamar mucho la atención y no caer mal a la gente. Como que Pero, hay dos límites también, como o intentas ser muy comedido cuando de verdad, por ejemplo, con tus colegas de trabajo, que lo vas a ujú, ver durante mucho tiempo, intentas ser comedido y caer bien. sí. Pero si es con alguien que no vas a ver nunca, es como, me la pela. Y realmente a lo Pues mejor debías... a mí también a mí con la gente que no, en plan, si voy yo que sé, al ayuntamiento, por lo típico que dicen que los Sí, funcionarios son muy gordos. pero es que también eso es como gente que está trabajando y no quiero molestar, pero claro, es que nosotros hemos salido de fiesta y sabes perfectamente que cuando veo a alguien pues, de fiesta que está por ahí, pues vamos a hablar con él, en plan, me la pela. No, y si le caigo bien o mal, pues bueno, no lo voy a ver en mi vida otra vez, seguramente. Ya. Entonces no... Ujú. Pero Sí, volviendo a lo de las críticas, pues sí, no sé. Yo no sé, ¿tú consideras que llevas mal las críticas? Las críticas. yo considero que llevo mal, pero claro, es que depende de lo que, o sea, de lo que consideres llevar mal las críticas. O sea, si a mí alguien me critica, no me sienta mal, en plan, me enfado y no vuelvo a hablarle y tal. O sea, las acepto. Lo que pasa es que me cuesta aceptarlas. Me cuesta, o sea, me entristece, ¿sabes? O sea, yo creo que el sentimiento que me produce es más tristeza que otra cosa. Claro, te refieres a críticas personal de, pues eres borde o eres, no sé, poco O, amable, cosas así, o no tanto, a lo mejor, profesionales. oye, esto que estás haciendo en el mundo laboral, que estamos hablando antes, esta tarea que estás haciendo no la estás haciendo bien, la tienes que hacer de esta manera porque la estás haciendo mal y nos estás perjudicando. Sí, Pues a mí eso o sea, me siento dolido y no me enfado con la otra persona, ni me siento dolido con la otra persona, sino conmigo mismo, ¿sabes? Como que me siento triste, como que he decepcionado, he fallado. sí. A mí eso también me pasa un poco. Pero, Y me gusta aceptarlo en ese o sea, sentido. en ese sentido también es por pérdida de tiempo, ¿sabes? Es como, también he fallado y además he perdido tiempo. He estado un mes haciendo esto y resulta que lo estaba haciendo mal desde el principio. Mm, Entonces, como que me duele haber perdido el mes, creo yo. ya. El tiempo que he invertido ya no lo voy a recuperar. Ujú. Pero yo creo que en general, mientras que las críticas sean constructivas, como que las soporto. O sea, sí, me dan rabia a veces, pero que bueno, que hay que intentar aguantarlos también. Sí. Las personales las llevo peor. Sí que las personales sí Las me... personal de las llevas peor tú. Sí, y no Es sé... que ¿sabes qué pasa? Que a mí nunca me ha ocurrido, o sea, sí me ha ocurrido, pero que alguien me venga y me diga, oye, eres un borde, me considero que eres mala persona por esto, o tal. A mí eso no, No, a mí por lo menos que yo tampoco. recuerdo, no me ha Pero, pasado nunca. o al menos alguien o sea, claro, si me lo dice uno por la calle, pues bueno. Pero si alguien personal así cercano y tan directo, sí que no me ha pasado. Ya. Pero a lo mejor por insinuaciones o por, no sé, por discusiones, Mm. pues sí que, no sé. Sí que hay un momento de calentón y alguien te suelta algo y tal. Sí, Y tú dices que con gente desconocida no te ocurre eso. de sentirme tan cortado, me siento menos cortado con gente desconocida que con gente que tengo la sensación que voy a compartir un espacio largo de tiempo. Fíjate, es que yo, por ejemplo, yo cuando conduzco y alguien me pita, o sea, me siento, o sea, me pongo nervioso y me pongo mal porque digo, joder, estoy haciendo mal las cosas. Yo me pongo Y nervioso, tú sí, fíjate que a esa persona que te ha pitado no la vas a volver a ver en tu vida. sí, no sé. Pero me afecta, o sea, A mí me afecta bastante. me pondría nervioso en plan, que estoy haciendo mal, a ver cómo lo mejor, a ver qué he hecho, pero no en plan, no me voy a casa mosqueado, ¿sabes? Como que Pues yo me... sí, yo estoy ahí dándole y no puedo evitarlo y le doy vueltas y le doy vueltas y digo, joder, es que me han pitado por la carretera, no sé qué. También es que en mi caso, como que tengo muy mala memoria, y eso también se aplica a ser poco rencoroso y a, plan, como que las cosas se me olvidan rápido también. Pues me ha Ya. pitado, pues vale, el estrés de un minuto o lo que sea, pero luego ya cuando se haya pasado, pues ya se me ha olvidado, ya no, como que no vale la pena mantenerlo en la cabeza. Ujú. Que a lo mejor, por lo que parece, para ti es lo contrario. Sí, a mí me cuesta, o sea, yo hay cosas que me acuerdo de,
de cosas que me han pasado que alguien me ha criticado y lo sigo recordando. Es O cosas que me han peligroso, ¿eh? pasado o cosas que me han dado vergüenza, por ejemplo. Sí, Lo típico que estás en la cama, te vas a dormir y de repente tu cerebro decide recordarte que sí. te equivocaste, llamaste mamá a la profesora. A mí me pasa eso a veces, pero con las cosas muy graves, ¿sabes? Con las cosas de decir, joder, aquí la cagaste de verdad. Pero Sí, no con cosas de estilo llamaste mamá a la profesora, porque eso como que no le doy importancia tampoco. No. ya. Pues eso sí, con cosas que, o con la vergüenza, por ejemplo, cuando paso un momento de vergüenza de me tropiezo por la calle o lo que decimos de llamar mamá a la profesora, Sí, eso es algo que a mí me afecta muchísimo, o sea, me sienta fatal. sí. Y Es algo que me... creo que en ese sentido que es de manera un poco más indirecta, pero por ejemplo, una de las cosas por las que quería hacer este podcast también es por, al fin y al cabo estamos dando vergüenza, entre comillas, o sea, estamos abriendo nuestras conversaciones al público y también podemos ser, o sea, somos foco de su discusión, podemos ser foco de su discusión o de lo que sea. Y salir de la zona de confort también está bien, también es Sí, que de momento es muy indirecto porque al final lo estamos grabando y somos tú y yo hablando, pero creo que está bien salir de la zona de confort en ese sentido. Y luego poco a poco, pues a lo mejor podemos seguir ahora, como dijiste tú, a lo mejor hacer directos o lo que sea, es cada vez salir más de la zona de confort. eso ya se queda da impresión, porque grabarlo no es lo mismo Sí, sí, que hacerlo en no es lo directo. mismo, ¿no? Y fíjate la tontería porque al final sería lo mismo, pero Sí, sí, bueno, sí, sí, pues sí. Y luego, a ver qué más cositas tengo por aquí. Porque claro, porque es que claro, yo no sabría decirte si esto es una debilidad o no. O sea, es un defecto, es una virtud. Que te afecten las cosas que. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque, por ejemplo, a ti te critican y tú te pones mal, te entristeces o te enfadas, tal, pero a la vez eso hace que. O sea, que a ti te genere una sensación, una emoción, hace que tú lo cambies. ¿Sabes ujú, lo que te quiero decir? O sea, sí, si yo cuando me critican me pongo triste y eso hace que diga, joder, pues no quiero que esto ocurra, voy a cambiarlo. sí, O si me enfado, digo, pues ahora para callarte la boca, lo voy a cambiar también. ¿Sabes? Y si te da igual, si no tienes esta fragilidad, por así decirlo, que es algo que yo creo que también es muy característico de nuestra generación, como que esos cambios no tienen un sí. motivo para ocurrir. Que todas estas reacciones son reacciones biológicas y son negativas para que tú no te acostumbres a ellas y las intentes cambiar, realmente. O sea, el Claro, motivo biológicamente por el que tenemos estas reacciones es para que no nos gusten y que como no nos gustan, las cambiemos. las dejemos de hacer. Sí, Ya. sí, tiene sentido. Sí, pero tiene todo el sentido del mundo. A lo mejor, Porque, visto así, es una virtud y no una debilidad. claro. Por eso digo que, pero es verdad que es una debilidad en el sentido de que te afectan mucho las cosas Sí, y lo que piense la gente de ti. sí. A ver, esto es como lo de ser perfeccionista. ¿Es una virtud o una debilidad? Claro. Es una Es virtud ambas. porque sí, generas cosas de muy buena calidad, pero también todo lo que no tenga esos estándares te da Mm, rabia, te produce... claro. Sí, Quizá a más corto plazo es una debilidad, ¿no? sí, Porque es como ahora no he conseguido la perfección, por lo tanto me cabreo y tal. Pero a largo plazo, cuando la consigues o te acercas mucho a ella, dices, joder, pues sí, si esto sí. lo he conseguido es porque soy perfeccionista. Y lo mismo pasa con lo que estamos hablando de la fragilidad de las personas. Quizás, no lo sé, pero a lo mejor dentro de 20 años miramos nuestra producción y nuestra carrera y todo esto y nos damos Mm, cuenta de que nuestra producción ha sido mucho mayor que la generación de nuestros padres y quizás esto es uno de los motivos. O sea, quizás como debilidad, por así decirlo, a la larga, sí, en el momento ujú. te hace sentir mal, pero a la larga es como el motor que impulsa pues nuestra creatividad o nuestra lo que sea. Sí, No sé. Sería un Si alguien que hace psicología lo está escuchando, yo creo que le está matando un TFM o un TFG, ¿no? O sea, sí, yo creo que sí. Bueno, yo yo creo, creo que vamos a dar más de un TFG, y incluso alguna tesis podríamos sí. dar incluso. Si ya está escrito, Eh, no. Claro, pero que nos pongan en los agradecimientos. Que nos citen, sí. Eso, Que que citen nos otros citen para papers, que nos que citen otros papers nuestros que no tengan nada que ver. ¿Sabes? que hacen falta las citas. Sí. Y luego otra cosa que también me he pensado es en el tema de las prioridades que tenemos ahora.
eso sí que yo creo que ha cambiado muchísimo con respecto a otras generaciones. Ahora yo creo que nuestra generación es un poco más egoísta, quizá, ¿no? ¿En qué sentido? Piensa más pues piensa más, los integrantes de esta generación piensan más en sí mismos, ¿no? En desarrollar su carrera profesional, en desarrollar su vida personal. ¿Sabes? Antes muchas veces la prioridad era encontrar una pareja y formar una familia y tener hijos, tal. ¿Sabes? Era como que todo lo teníamos mucho más, era como todo más enfocado a la familia, ¿no? Sí. O sea, cuando digo egoísta quiero decir o sea, respecto al individuo. Es que, sí, más individualistas. Sí, eso es. Creo, es que también otra cosa que últimamente pienso mucho es, es esto de que el egoísmo, ser egoísta, como que muchas veces es algo bueno. O sea, en muchas situaciones ser egoísta Mm, es positivo. O sea, sí, anteponer pues eso, tus decisiones, tus prioridades, porque eso ha de ser negativo? O sea, quiero decir, claro. si todo lo haces así, entonces es demasiado, claro, estás en un extremo, pero si tu prioridad es esta y te antepones tu prioridad a otras cosas que te vienen dadas, ¿por qué es eso malo? Claro, por eso digo que no sé. Yo todos estos temas que estoy planteando, los Sí, estoy planteando pensando si es algo bueno, es algo malo, es algo en lo que hemos evolucionado sí. o en lo que hemos empeorado, ¿sabes? Entonces, aquí sí que yo tengo un No, debate claro. conmigo mismo porque no sé si es algo bueno o es algo malo. Mm, El tema de ser tan sí. individualistas, ¿no? Comparado con otras generaciones. Mm, Entonces, lo que dices tú es verdad, o sea, en algunos aspectos de la vida, ser egoísta o ser individualista tal, es positivo, ¿no? Porque te ayuda a conseguir tus objetivos, te ayuda a centrarte, ¿no? A focalizar más. Pero por otro lado también es algo un poco, no sé si es la palabra, pero un poco triste, ¿no? No sé no sé. cómo ves, cómo lo ves. O sea, como que mi sensación es, no sé si tampoco, pero mi sensación es que ser egoísta también es, en algunos sentidos, somos más egoístas porque tenemos más conciencia del ser o de lo que somos, del individuo que somos. Ujú. Y en el sentido del marco que estamos en una sociedad capitalista y todo eso, posiblemente sea malo, porque claro, la sociedad capitalista pues necesita individuos que trabajen por poco dinero, que produzcan mucho recibiendo poco y lo que sea. Entonces, esta concepción de tener objetivos y de ser egoísta y de intentar no conformarte con lo que tienes, en ese Ujú. marco es malo. Pero creo que en general también demuestra como un mayor nivel de conciencia de, pues eso, soy esta Mm. persona, estos son mis objetivos, voy a intentar hacer esto y mi sueño es este. O sea, Sí, y en ese sentido no lo veo como algo malo. Claro, no sé. Supongo que también la pregunta es si lo ves si es bueno para la persona o si es bueno para la sociedad. claro. Si es bueno para la Pero sociedad, y además, sí, perdona. no, iba a decir que para la sociedad a lo mejor es negativo. Sí, Sí, probablemente. como un conjunto. Aunque también choca mucho con lo que hablábamos antes de la justicia social y del activismo y todo esto. Sí, Porque el activismo es algo que se hace para favorecer a colectivos minoritarios en muchos casos y desfavorecidos en todos los casos. sí. Porque es verdad que el colectivo LGTBI es un colectivo que está desfavorecido y que tampoco es mayoritario, ¿no? O sea, No. yo creo que la mayor parte de la gente o sea, no pertenece al colectivo Ujú. Sí, sí, desde luego. LGTBI. Entonces, yo creo que choca un poco, ¿no? Este tema de que somos un poco más egoístas, que somos más, que pensamos en nosotros, que más individualistas. Es que igual egoísta no es la palabra, pero. Sí, es curioso, sí. Sí, sí que choca. Mm. Sí, no sé qué punto. A lo mejor es más profesionalmente o no sé. Sí, o sea, tú dices que es más profesional, el individualismo es más en el mundo laboral o profesional Incluso familiar. Y en el o lado familiar. en el lado social a lo mejor somos más, pues eso, más, Ujú. iba a decir comunistas, no comunistas, pero en el sentido de que estamos, de que comunitarios, vamos, Sí. de ayudar a la comunidad. Ujú. No sé. Y a lo mejor, bueno, mira, ves, aquí yo igual me estoy torciendo un poco el tobillo, pero a lo mejor también hay un poco de postureo Sí, en el tema del activismo. a ver, yo qué sé, o sea, sí puede ser, sí. O sea,
creo Que yo que, no dudo que la gente que no apoye a los colectivos más desfavorecidos y minoritarios, pero yo creo que también hay gente que hace todo eso por un tema de postureo. pero Sinceramente lo pienso. aún así pienso que ser, apoyarlo de postureo es mejor que no apoyarlo. O sea, quiero decir. Sí, desde luego, claro. Entonces, pues, aunque sea una labor menor, sigue haciendo parte de la labor, ¿sabes? Mm. Entonces, bueno, Pero al final es una razón para apoyarlo que es un poco más egoísta, ¿no? Lo estás haciendo por ti para encajar, o para destacar, o para que la gente te mire. sí, sí, pero en este caso el fin a lo Hacer mejor una justifica. explicación de por qué somos más individualistas en una cosa y más comunistas, como dices tú, en otras. Sí, 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 pero en este caso yo creo que el fin justificaría el medio, ¿no? Porque el medio es ser aceptado, Sí, que es una sensación que queremos todos, o sea, no es solo de gente que es postureta y nada así, o sea, todo el mundo queremos ser sí, aceptados. Y el claro. fin es algo que es positivo para la comunidad, o sea, para la sociedad. Entonces, Es si, un win-win, ¿no? claro, si las dos partes se ganan, por qué habríamos de quejarnos? Claro. Lo importante es que se acepte, aunque bueno, es verdad que las razones, pues bueno, son un poquito menos, Puras, sí. sí, menos, sí. Sí, yo creo que, o más inmorales, ¿no? En plan, para que la gente me mire, pues yo digo que acepto a esta gente. Pero bueno, mientras luego de verdad lo aceptes y tal, pues sí. Claro. Aquí, pues Mejor que no aceptarlo. habría, por ejemplo, otra pregunta es que si las empresas que son, pues eso, que defienden el colectivo LGTB en el mes de julio porque es el mes del orgullo y es así, si eso es moral o no es moral, por ejemplo, si eso lo hacen por vender camisetas o por vender Ya. imagen, pero también favorece al colectivo, más o menos. Entonces, Sí, como por ejemplo hacen con la contratación de personas con síndrome de Down, por ejemplo, sí, sí, cosas así, que tú dices, ¿por qué lo estás contratando? ¿Porque de verdad apoyas si quieres introducirlos en el mundo laboral y que tengan una vida plena? o por ¿O la por las subvención. subvenciones que te dan? Sí, ¿Sabes? pero, o sea, obviamente lo hacen por las subvenciones, o sea, que pensar Sí, otra es cosa, una razón sí, de peso. sí, pero no sé. Ujú. Criticarlo, que hagan algo bueno, criticarlo porque el motivo es malo, o es... No, yo no lo critico, pero digo que, joder, Sí, estaría mejor que no fuese de esa manera, sí, sí, quizás. estoy de acuerdo, sí. Y bueno, yo creo que ya está, porque llevamos ya un buen rato de melón. Mm. O sea, llevamos ya 55 minutos casi de melón. Ha estado muy bien el... Esta... Yo creo que no ha sido tan denso como el tuyo. No, pero la disertación de, pues eso, de la generación, nuestra generación de cristal y ha estado bien. O sea, como cada una de las partes que les criticaban, de alguna manera también las ha reflexionado y eso está guay. Sí. Y las he rebatido, ¿no? Que no somos tan malos como nos A pintan ver, los, y yo, los jefes. otra cosa que me pregunto siempre, y esto no lo podemos responder ahora, pero ¿seremos nosotros dentro de 20 años como, o dentro de 30 como nuestros padres ahora? O como la generación de nuestros padres en general, no por... Ya. Esto es otro melón que se puede abrir también. Sí, porque, claro, yo por ejemplo considero que sigo muy metido en las redes sociales y eso, y no creo que eso vaya a dejar de pasar dentro de 5 años, a lo mejor. Pero dentro de 20 dentro de 30 estaré a la altura de los niños, o sea, se me pasará el arroz. Claro, yo creo que nosotros igual seguimos medios en redes sociales y seguimos, a lo mejor ya no Instagram, igual Instagram ya no existe, pero estamos en otras historias. Pero O no existe X, no existe TikTok. Ábremelo seguirá existiendo, claramente, o sea, eso no... Ahora melón sí, ¿En nosotros qué seguiremos año? aquí con un montón de followers y de oyentes y no sé qué, Exacto. eso seguro. Pero yo creo que las redes sociales del futuro serán diferentes los chavales irán un paso por delante, pero yo creo que eso es inevitable y pasa en todas las generaciones. Y Sí. de hecho ya, yo muchas veces que escucho a chavales de 15 años hablar y no entiendo lo que están diciendo. Pues imagínate dentro de 20 años o 30, Sí, ¿cómo estaremos? sí, con nuestros hijos, si tenemos, más está jodidos. Bueno. Miedo me da. Bueno, pues nada, Yo un creo que es momento de placer, pedirse. sí, un placer y a todos los que os hayáis pasado a escucharnos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Nos vemos. Saludos, hasta Gracias. luego. Adiós.